Muy buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a La Rebujina, el programa cofrade de Teleonuba. Hoy es un día muy especial, lleno de noticias y en primer lugar a mí me gustaría conmemorar, ¿no?, poner en valor la festividad de Santa Ángela de la Cruz, tan especial aquí en Huelva, tan importante su figura, y por supuesto también pues felicitar a todas las personas que llevan su nombre. También hay que destacar noticias como por supuesto el nombramiento de Manolo Gómez Carnicerito como capataz de la Esperanza. Regresa a este palio después de muchos años, ya fue capataz en una primera etapa y hoy precisamente la Hermandad de San Francisco ha anunciado esa noticia. Y también tenemos que saludar a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos escuchan desde la distancia, y hoy en especial también queríamos enviar un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Rubén Garrido, que se ha incorporado recientemente como profesor en Cantabria y esta temporada, bueno, pues nos va a tener que seguir desde la distancia, pero como siempre pues aquí nos tiene, así que desde la distancia también desde aquí un abrazo muy fuerte, compañero, y seguimos sabiendo de ti a través de las redes sociales y por supuesto aquí tienes tu casa. También queremos comenzar enviando un afectuoso abrazo, nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias a la familia del Colegio María Inmaculada, a la familia del maestro Manolo, una persona muy importante, un profesor de este Colegio María Inmaculada que ha hecho muchísimo por muchísimas personas, y también en el aspecto cofrade pues es el precursor, el promotor de esa procesión de los niños que tiene lugar el Viernes de Dolores por parte del Colegio María Inmaculada. Así que vaya desde aquí pues nuestro más sentido pésame. Y nos centramos en las noticias cofrades. Hoy tenemos, como digo, muchas cosas de las que hablar y queríamos comenzar indagando un poco cuál es el futuro de la Hermandad de la Redención, puesto que, como ustedes saben, están trabajando en el proyecto de paso del Cristo de la Preciosa Sangre. Queremos saber cuándo se estrenarán, cuándo se podrán conocer esas nuevas imágenes secundarias, y por supuesto también queremos conocer más detalles sobre el futuro sueño, el proyecto del paso de palio. Y para ello nos acompañan el hermano mayor de la Redención, Rafael Domínguez. Muy buenas noches, bienvenido a La Rebujina. ¿Qué hay? Buenas noches. Y el teniente hermano mayor, Borja Domínguez. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. La primera pregunta, como decía, es esa incorporación de las imágenes secundarias. En este caso son los ladrones los que quedan, que estamos deseando ver esa obra de Elías Rodríguez Picón para la hermandad. ¿Se tiene ya una fecha estimada de llegada, Rafael? Bueno, la verdad que de momento no, tenemos que sentarnos con Elías. Entendemos que Elías ha hecho un esfuerzo muy importante en estos 2 años para satisfacer las peticiones de su hermandad, y evidentemente ha dejado muchos proyectos parados para poder que pudiéramos estrenar Los Dos Romanos y El Caballo. Entonces tenemos que sentarnos con él, y una vez que nos sentemos con él, ver qué posibilidades hay, si es que las hay, porque también hay de reconocer que he llevado a la tesorería muy estresada estos 2 años, ¿no? Entonces tenemos también que verlo. También Elías, la verdad, que ha puesto mucho de su parte para que esto pueda ser posible en el tema económico, y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos. La idea que estuve hablando con Elías era intentar de estrenar el buen ladrón. Santimas, ¿no? Efectivamente, pero bueno, como esto todo lo hemos hecho de diciembre, enero hacia adelante, los 2 últimos años, pues calculo que este año nos tocará más o menos igual, sentarnos con Elías y ver qué posibilidades tiene. Y estoy convencido, como los 2 años estos atrás, que si está en sus manos, pues lo dará todo para satisfacernos. Por tanto, Borja, podríamos tener la imagen de San Dimas en la próxima Cuaresma. Bueno, es una posibilidad que hay dentro de la hermandad. Como bien dice, hemos llevado a Elías un poco al límite, aparcando grandes proyectos, pero bueno, yo creo que puede llevarse a buen puerto.
Sería fantástico poder ver ese misterio completo, el Señor de la Preciosa Sangre, que uno de los grandes estrenos de la Semana Santa de este año 2025, con esas imágenes secundarias, los romanos y el caballo, y ojalá que muy pronto con esos dos ladrones, que sería ya lo que le falta al misterio, ¿no? Claro, la culminación del misterio queda con los dos ladrones. Con el primero queremos que sea el buen ladrón, y a partir de ahí pues terminar con el ladrón con gestas, y bueno, pues el misterio quedaría en cuanto a imaginería culminado. Porque no se contempla ningún tipo de incorporación. Bueno, Elías sí la contempla. Elías sí la contempla. ¿Qué tipo de imágenes? No lo sé. Elías ya me hizo partícipe de que él entendía que cabría una imagen más, pero bueno, no te puedo decir porque lo hablamos de pasada y no te puedo decir, pero sí sé que Elías tiene en mente una imagen más. Pero bueno, esto lo tendríamos que llevar a Cabildo, lo tendríamos que llevar a primera Junta de Gobierno y después a Cabildo. Pero ¿qué tipo de imagen podría ser? Ustedes que tenéis esa relación tan estrecha con Elías, Borja. Pues la verdad que no tenemos ni idea. Como ya te dice, eso fue algo que comentamos viendo el paso un día en sí, cuando montamos al caballo romano. Digo, aquí cabe una imagen más. Le voy a dar una vuelta ¿Sí? a la cabeza, voy a ver qué podemos montar aquí. Él sabe qué imagen va a ofrecernos, pero la verdad es que no te puedo decir porque no lo sé. No lo sé. Si tú sabes que si lo supiera te lo diría, pero no lo sé. Pero él está con el run run, y yo muchas veces le digo que tú has sido muy listo, nos ha dicho que le metiéramos un poco de más largura al paso para ubicar la otra imagen, ¿no? Sí, pero además sería una imagen evidentemente que cazaría con el misterio, no iría una imagen que iría bien pasaje, situada, ¿no? Y bien el mismo pasaje del misterio, claro. Podría ser otro soldado romano, un judío, quizá, un cirineo, no sé. No, el cirineo ya te digo yo que no. Algún soldado creo que tampoco. Yo creo que la imagen va más por otro tipo de características. No creo que vaya a ser ni cireneo ni romano. Creo que no. Me dejas con ganas de saber, ¿verdad, Borja? La cuestión es que la hermandad, si Elías Rodríguez Picón, este gran artista que también es artífice de la imaginería que tenéis en vuestra hermandad, si él lo pide, ¿la hermandad haría el esfuerzo entonces de poder incorporar esa última imagen? Hombre, claro, siempre que lo llevemos a Junta de Gobierno, después de Junta de Gobierno lo llevemos al Cabildo, y después de Cabildo llevarlo a Palacio, que nos dé el visto bueno, y de ahí, pues si todo sale bien, pues se podría llevar a cabo. Ahí estamos viendo imágenes en pantalla del pasado Domingo de Ramos, un Domingo de Ramos en el que disfrutamos muchísimo de este gran estreno del paso del Señor de la Preciosa Sangre, y vemos esa imagen secundaria con el caballo que fue, bueno, impresionante, ¿verdad? No sé cómo lo vivisteis ustedes dentro de la cofradía. Bueno, la verdad, la propia imagen del Cristo ya llena todo el espacio que necesitamos. Es que de verdad da sentido al misterio, ¿no? Perdona que te interrumpa, Rafa. ¿Dónde irían los dos ladrones ahora mismo? Estamos viendo esa imagen a lo largo, ¿no?, del paso horizontal. El buen ladrón iría a la derecha del romano, y el mal ladrón iría tirado iría tirado para donde el romano va mirando. Y entonces esa última imagen que Elías le gustaría tener, ¿dónde iría? ¿Atrás? Pues ya te digo, parece ser que por lo que él nos comentó iría justo al lado del romano que va aguantando la cruz. A su izquierda, ¿no? A su izquierda, correcto. Bueno, pues no sé si en casa van también pensando qué imagen podría ser, díganoslo por comentario, nosotros estaremos muy atentos. Y desde luego, como te decía, pues ha sido uno de los grandes estrenos, y estamos viendo esa salida desde carrera oficial, que fue uno de los momentos más destacados de la Semana Santa en redes sociales, puesto que lo subimos, lo compartimos en nuestras redes sociales, y fueron muchísimas personas, miles de personas, las que le dieron me gusta y compartieron. La verdad, ese fue un momento único dentro de la hermandad, porque date cuenta que es la primera vez que procesiona en Semana Santa el Cristo de la Preciosa Sangre, y lo hizo de esa manera que llevábamos tanto tiempo trabajando para que pudiera, tanto la entrada como la salida, pudiera ser algo apoteósico. Y después la llegada al barrio, pues, también, y la salida, que fuera algo que se quedara grabado para la historia. Fue desde luego algo impresionante. Ojalá que en el próximo Domingo de Ramos podamos disfrutar de esa imagen del buen ladrón de San Dimas, y que en el futuro también contemos con la imagen de Gesta, y por supuesto también esa última imagen que quiere incorporar Elías Rodríguez Picón, a ver si en el futuro pues el propio imaginero nos desvela de cuál se trata. Otra pregunta, Borja, Rafael, que os quiero hacer.
es con respecto al paso de palio, y es que una vez que la hermandad adquiere una línea o un estilo, vamos a llamarlo un poco más de barrio, ¿no? Más, no sé cómo definirlo, sí, pero más de barrio, quizás una virgen con las características que tiene la Virgen del Dulce Nombre en su mayor aflicción, pues no case, ¿no?, con ese estilo, precedida por el paso del Señor de la Preciosa Sangre. No sé si se contempla, por ejemplo, poner a la imagen de la Virgen María Magdalena y San Juan Evangelista con el Señor de la Redención y encargar una nueva imagen dolorosa de otras características. Bueno, verá, cuando nosotros llegamos en el año 2013 ya nos encontramos a todas las imágenes arriba del paso del Señor de la Redención, cosa que automáticamente bajamos porque la regla número 3 de nuestros estatutos dice que el Señor de la Redención tiene que procesionar solo con el aje alegórico, ¿no? Y así hicimos, y eso va a seguir siendo así mientras yo sea hermano mayor. Tú sabes que esto después, pero bueno, dando cumplimiento a esa norma, vamos a seguir así. Si te digo otra cosa, te mentiría. Hemos estado demasiado ocupados como para ponernos a trabajar en un futuro palio. De eso tenemos muchas cosas por delante y a mí me queda de mandato de momento 6 meses, ¿no? No lo hemos tratado. Yo tengo mi opinión como cofrade y mi opinión como hermano de la Hermandad de la Redención. Pero es verdad que como hermano mayor hay una regla que dice que de momento la imagen de la Virgen iría escortada por San Juan y la Magdalena. Pero evidentemente no es menos cierto que lo que tú dices es verdad. Las características de la hermandad actual quizás no pegaría con el palio que está concebido, que el palio que estaba concebido era para una hermandad de otras características, ¿no? Pero yo te digo, queda mucho, bastante, y sí es verdad que la Junta de Gobierno, que en un futuro tenga que abordar esto, lo tendrá que abordar con la máxima diligencia y teniendo en cuenta que no podemos llevar 2 cofradías en una, que es lo que yo entiendo como cofrade, que si mantenemos la línea del palio con 3 imágenes, quizás sería un poco llevar dos cofradías en una. Pero yo te digo, eso te lo hablo como cofrade o como hermano de la Redención. No te puedo hablar de otra manera porque, ya te digo, no... ¿Como cofrade qué te gustaría a ti? Como cofrade de a pie. Hombre, a mí como cofrade de a pie, pues entiendo, y así se lo he hecho saber a algunos de mis hermanos de la Junta de Gobierno en el ámbito privado, que no de Junta de Gobierno, que entiendo que la Virgen debe de ir sola. Debe de ir sola y con las manos de otra manera. No entrelazada, sino no separada. Esta es mi opinión, que no quiero decir ni que sea... Opinión personal como cofrade. Efectivamente, como Rafael Domínguez, no como hermano mayor de la Redención. Pero bueno, ya te digo, para esto queda ahora mismo un mundo. Hablar todo esto son meras hipótesis porque no sabemos quién va a tocarle afrontar este proyecto. Porque además es un proyecto que tiene que ser a largo plazo, porque sacar un misterio con todo lo que cuesta una fortuna, no es lo mismo que un palio que cuesta 3 fortunas. Entonces, claro. Y además habría que ir trabajando desde que, digamos, vamos a hacer el proyecto y elaborando que si los varales, que si la peana, para cuando llegue el momento, que pasen 10 o 12 años, pues tengamos algo que, bueno, ahora no podemos decir vamos a hacerlo y al año siguiente, ¿me entiendes? Entonces ya te digo, no sé a quién le tocará afrontar este proyecto, pero cuando me pregunten como hermano si tengo que ir a votar, pues mi opinión ya le he dado. Tú sabes que no me escondo nunca y no lo voy a hacer ahora ya. Por tanto, sería esa opinión, ¿no?, de Rafael como hermano, como cofrade de a pie, sería la Virgen actual de María Santísima del Dulce Nombre, su mayor aflicción, con las manos abiertas en vez de entrelazadas, y claro, las imágenes secundarias permanecerían en la iglesia, ¿no? En la iglesia, correcto. Es lo que yo también contemplo no como miembro de Junta, sino como hermano de la hermandad y cofrade, que ahora mismo no podemos llevar 2 cofradías en una porque los 2 pasos van al límite y ahora tú no puedes poner un palio de esas características porque no casaría con el sentir de la hermandad, ¿no? Y además no tendría ese tirón que es lo que nosotros buscamos. Claro, no estando ya en el barrio. También he de reconocer que hay miembros, compañeros míos de la Junta de Gobierno, que sí entienden que la Virgen debería de seguir en la misma línea que está en la Sacra Conversación. En la Sacra Conversación. Y esto es algo que está encima de la mesa. Es decir, hemos hablado mucho de este tema
pero como se habla en las casas de hermandad ya distendido y tranquilo y que hablamos de 1000 cosas, y tengo compañeros que me dicen, oye, que yo creo que debe de ir como está actualmente, y hablamos con la libertad que cada uno tiene de Claro su que opinión. sí. Y desde casa también, pues ustedes pueden comentar y opinar qué les parece, cuál es el estilo que les gustaría ver. Y nosotros vamos a dar el salto a la calle porque nuestro compañero Sergio Garrido se encuentra ya al pie de la noticia para traernos toda la información posible. Sergio Garrido, muy buenas noches, compañero. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Saludo también a toda la audiencia. Hoy le cojo el relevo a Alejandro de alguna manera, aunque le volveré a dar el testigo porque seguro que nos está viendo desde unos cuantos kilómetros, está tomándose unos días de respiro, todo es preciso en esta vida. Nosotros pues nos encontramos como en casa, porque además así nos lo hacen sentir. Estamos en la Casa Hermandad de Migrantes, además donde también hemos hecho varios programas aquí desde de la Rebujina, porque precisamente en la jornada de ayer presentaron algo que yo llamo una joya patrimonial, que la tengo aquí a mi izquierda, pero para hablarnos más sobre ello tenemos con nosotros a Lolo Évora, el vocal de Juventud de la Hermandad de Migrantes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Sergio. Decía que es una auténtica joya patrimonial la que tenemos aquí y que presentasteis en el día de ayer. La verdad que sí, que ya era hora de que presentáramos y renováramos nuestro estandarte como estamos haciendo poco a poco. Y bueno, ayer presentamos esta joya como tú dices, que es un espectáculo, la verdad que es donde vaya nos va a identificar perfectamente. Supongo que muy contentos con el resultado, ¿no? Muy contentos, contentísimos. La verdad que en las manos que hemos dejado la realización de este proyecto, los bordados de Saltera y Emilio Méndez como Orfebre son una empresa que ya ve el resultado, cómo trabajan. Bueno, y además, como no podía faltar, al igual que en el Sin Pecado, tenía que estar presente la concha peregrina. Hombre, ya te digo, como en el Sin Pecado en el Rocío es lo que nos identifica como Hermandad de Migrantes, que nada más que ver la concha ya sabe que somos la Hermandad de Migrantes, pues en el Bacalao pues tenemos también la concha, que es la que nos identificará también como la Hermandad de Migrantes. Además, en este guión corporativo también vemos algunos detalles, como puede ser la presencia de las 3 calaveras con esa inscripción del año del descubrimiento de 1492. Referencias a Huelva también claras también tenían que estar presentes, ¿no? Hombre, claro, las cosas de Huelva también tienen que estar presentes en el guión. Como tú dices, está ahí las 3 carabelas. En la parte de abajo podemos ver también el escudo de Huelva, el escudo de Aljaraque, que es donde salimos por primera vez, el escudo de Almonte y el escudo de la hermandad madrina, que es rociana. Están los 4 escudos en la parte de la corbata del Bacalao. Lolo, yo siempre digo que Emigrante es una hermandad pequeña, familiar, pero que aún así no para de crecer en estos últimos tiempos. Pues sí, esto lo hemos podido comprobar este año en el camino, que casi no cabíamos ya entre rayas. Es una hermandad pequeña, pero que va creciendo poco a poco y ya te digo que nos vamos haciendo grandes. ¿Y cómo sentí con el crecimiento? Pues la verdad que muy bien, muy bien. Lo que pasa que ya te digo que ya es que no cabemos en 3 rayas, que ya no salimos de 3 rayas. Pero ahora hay que coger otro espacio. Vamos a ver, porque tú sabes como las cosas del parque de Doñana, el Parque Natural de Doñana, pues hay que estar, pero bueno, tendremos que tomar alguna medida, desde luego. Bueno, desde luego, además esta casa de Hermandad de Migrantes decías que la consideramos como nuestra casa porque además hemos hecho aquí programas de la Rebujina en directo, pero que además en este año jubilar, también ha cogido un gran evento como fue la celebración de ese rosario. Hombre, el rosario jubilar rociero, pues eso ha sido lo más grande que hemos podido hacer nosotros como Junta de Gobierno, y yo creo que ha sido lo más grande que ha podido hacer la Hermandad de Migrantes. Tener aquí a los 26 sin pecados de la provincia de Huelva, eso ha sido un orgullo para nosotros. El guión que se presentó ayer, pero que recibirá la bendición el próximo día 9 de noviembre, porque además celebráis la peregrinación anual extraordinaria en las plantas de la Blanca Paloma. Exactamente, ayer hicimos la presentación ante los hermanos y el día 9, en la misa oficial de la peregrinación, pues se bendecirá delante de la Virgen del Rocío.
¿Cómo van esos preparativos para la peregrinación? Porque es un acto marcado en rojo en el calendario rociero de las hermandades filiales. Pues la verdad que lo tenemos ya todo controlado, bastante controlado. Sé que ya llega allí y prepararnos. Aquí, por nuestra parte, ya está todo controlado. Y como vocal de juventud, veíamos esa marea también de jóvenes en la peregrinación desde Almonte al Rocío. No sé cómo pudisteis vivir y cómo, al ver las imágenes de tantos jóvenes que caminan hacia las plantas de la Blanca Paloma, en un mundo donde a veces es un tanto convulso, pero que la juventud mantiene ya viva esa llama rociera, ¿cómo lo vivisteis? Pues para mí ese día es un día muy grande, Sergio, porque ver cómo tanta juventud caminan hacia la Virgen del Rocío y de la manera que caminan, porque no todos los caminos son tan especiales como estos, ¿sabes? De la manera que ellos caminan, con la fe que caminan, con la alegría que caminan, todo el tiempo cantando, con la guitarra, con la bandereta, con los palillos, todo. La verdad que el ir al lado de ellos es una explosión de júbilo y de alegría. Y además, como te iba a preguntar también por el grupo joven, ¿cómo se portan bien? Bueno, ahí vamos, la verdad que sí, que yo tengo un grupo de 25 creo que son, y la gran mayoría se porta muy bien. Yo también he sido joven y me intento adaptar a ellos, pues sé que están estudiando, que bueno, eso es primordial, los estudios son primeros. Y me intento adaptar siempre a ellos, ¿sabes? A sus necesidades. Lo importante es mantener viva esa llama rociera y desde la Hermandad de Migrantes, que además tenéis actos prácticamente todo el año relacionados con este mundo mariano, con el mundo rociero. Además, ahora habéis tenido hace poquito esa misa de difuntos, ¿no? Sí, bueno, la hemos tenido hace un ratillo y acabamos de terminar. Y bueno, todo el año, ya digo, todo el año, aquí estamos liados todo el año. Cuando no hay una cosa la buscamos, Sergio, aquí no paramos. Bueno, Lolo, pues yo me voy a despedir la conexión con esta joya, como hemos hablado. Muchas gracias por atendernos y por abrirnos las casas. Nada, a ustedes, gracias a ustedes. Yo quisiera dar las gracias a todo el que ha hecho posible que tengamos esta joya aquí, a todo el que nos ha aportado su granito de arena, ya sea empresas, ya sea hermanos con sus donativos, a todo el que ha aportado su granito de arena, porque la verdad que es un orgullo tener esta joya aquí. Y bueno, y por supuesto al diseñador, al bordador y al orfebre, que han sido las manos que han sacado esto adelante. Hay que recalcarlo, que todas estas joyas salen de manos de personas y el esfuerzo de muchas personas. Muchas gracias. A ti, Sergio. Buenas noches. Bueno, pues ya decía que nos despedíamos con esta joya que tengo a mis espaldas, que incorpora la Hermandad de Migrantes pues a todo ese rico patrimonio que tiene en su hermandad, y que les deseamos, por supuesto, una feliz peregrinación, una próspera peregrinación el próximo domingo, porque efectivamente va a ser bendecido a las plantas de la Blanca Paloma. Muchísimas gracias, Sergio. Enhorabuena a la Hermandad de Migrantes por este trabajo tan bonito, y desde aquí también pues les enviamos un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Alejandro, que como bien decía Sergio, pues se encuentra de viaje en Polonia, lo echamos de menos esta semana, pero que disfrute mucho por allí, y también un abrazo muy fuerte a Lolo Évora. Sergio, enseguida estamos de vuelta contigo, ¿vale? Nosotros aquí en Plató continuamos hablando con el hermano mayor y el teniente hermano mayor de la Redención sobre las novedades de su hermandad, sobre la actualidad de la Hermandad de la Redención, y una de ellas es que te quedan 6 meses de mandato y según las normas diocesanas actuales no te puedes volver a presentar, pero después de haber modificado las normas para las elecciones al Consejo, a lo mejor se actualiza y sí puedes presentarte, ¿no? Bueno, pues la verdad que no tengo ni idea. Yo sé que Tony se ha podido presentar, pero bueno, entiendo que quizás ha sido por la petición que le hicimos los hermanos mayores a don Santiago, y quizás eso haya sido lo que ha valido para que Tony siga siendo presidente. No tengo noticias de otra cuestión. Lo que es cierto que yo en junio pues nada, convocaré elecciones, y a partir de ahí pues no sé si podría presentarme, si no podría presentarme o qué sucederá. ¿Tú estarías dispuesto a presentarte, si pudieras? Verás, si pudiera me presentaría, porque creo que tengo que hacer el ejercicio de servicio todavía a la hermandad, porque yo creo que los mandatos y los proyectos son a corto, medio y largo plazo,
Nosotros la situación que cogimos la hermandad, hemos estado un tiempo afianzándola, hemos tenido 2 años de pandemia, estamos en proyectos metidos y creo que podría seguir aportando trabajo y cosas a la hermandad. Pero no te voy a decir que no esté preocupado, estoy preocupado, porque he intentado convencer, en vistas de que no me puedo presentar de momento a compañeros de la Junta de Gobierno y ellos me han dicho que conmigo van a donde haga falta, pero que solo no van. Entonces sí es verdad que tengo esa preocupación de que si no pudiera presentarme tendríamos que buscar como fuera algún compañero, en este caso todos también me decían que si no fuera Borja tampoco dice que estaba por la labor. ¿Tú qué piensas, Borja, al respecto? Yo creo que, te digo mi opinión personal, debe de seguir porque al final el proyecto que tenemos, esta bandera por ahí, tiene que terminarlo él. Cuando en un futuro Dios dirá si me presentaré o no me presentaré, pero a día de hoy no. Borja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y enhorabuena también por todo este trabajo que estáis realizando. Y lo mismo te digo, Rafael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá puedas volver a presentarte. Bueno, estamos una hermandad obediente, somos cofrades obedientes y las normas son las que son, si se puede bien y si no, pues nada, ayudaré a mi hermandad con el mismo afán de servicio que hasta ahora, desde donde me toque. Muchísimas gracias. A ti siempre. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida regresamos que tenemos muchas más noticias de las que hablar. Estamos de vuelta y como siempre nos gusta hablar sobre curiosidades históricas de nuestra Semana Santa y hoy vamos a hablar sobre curiosidades de imágenes antiguas de nuestras cofradías de Huelva Capital y lo hacemos con un profesor de historia, también tertuliano y colaborador de esta casa habitual, Manuel Jaldón. Muy buenas noches, bienvenido a La Rebujina. Buenas noches, Tony, encantado de estar aquí una noche más con vosotros. Para hablar un poquito más de historia, ahora conoceremos 3 imágenes muy interesantes. Por la historia de 3 Por la imágenes, historia, hemos dicho. sí, vamos a comentar un poco de imágenes de primerísimo nivel que tuvimos en Huelva, que bueno, que han pasado para la historia, que solo nos quedan los recuerdos de la fotografía, pero que siempre es bueno recordar qué punto, qué nivel tuvo la Semana Santa de Huelva antes de la ola iconoclasta de la Guerra Civil, lógicamente. Hay que ponerlo en valor y presentamos también a nuestro colaborador habitual, Enrique Sánchez. Enrique, muy buenas noches. Buenas noches. Pues nada, otra semanita más. La verdad que tiene muy buena pinta el programa de hoy. Somos pocos, pero los que somos podemos dar mucho contenido hoy. Muchas cositas interesantes. Vamos a comenzar hablando sobre el Cristo de la Oración, y es que hay que recordar que antes de que se fusionara la Archicofradía de Veracruz y Oración en el Huerto, estas dos hermandades, la Veracruz y la Oración, a principios de la década de los 20, del siglo XX, en 1900, no recuerdo si era 22 o 23. 23, se funda la Hermandad de la Oración en el Huerto, en el seno de la Merced, de la Iglesia de la Merced, y tiene un papel importantísimo un cofrade de la época, José Orellana, que además pues aparece en numerosas crónicas de los diarios locales de aquella época, destacando su labor tan importante e incluso relatan cómo llegó la imagen de Joaquín Bilbao, esa imagen primitiva del Señor de la Oración, desde Sevilla, desde el taller de Joaquín Bilbao hasta la catedral. Y es muy curioso porque relatan las crónicas que hubo que el coche en el que se llevaba la imagen pues tuvo un problema técnico, estuvieron parados, que al final, después de mucho tiempo llegaron a su destino y desde luego ensalzan ese papel de José Orellana. Tenemos que hablar de esa imagen, Manuel. Sí, hablar de la oración en el huerto y de sus imágenes es hablar de imágenes de primerísimo nivel, ¿no? De la primera de ellas, que es la de Joaquín Bilbao, habría que poner un poco el contexto anteriormente. Venimos de obras de Hita del Castillo, de Montes de Oca, de Blas Molner, y en los primer cuarto del siglo XX, pues nos llega esta imagen de Joaquín Bilbao, ¿no? Antes de nada hay que decir que Joaquín Bilbao es un escultor sevillano, vanguardista, ¿vale? Que frecuentó, él se dedicaba a la abogacía, pero en sus encuentros en el taller de Antonio Susillo, pues despertó esa curiosidad por el arte y que acabó siendo uno de los grandes escultores sevillanos. Él ha pasado también a la historia por la escultura de Fernando III de la Plaza Nueva de Sevilla, ¿no? Hablar de la imagen de la oración en el huerto y de Joaquín Bilbao es, como he dicho, es una imagen de primerísimo nivel, que es una imagen vanguardista,
¿de acuerdo? Bebe del naturalismo francés, porque, ya digo, Joaquín Bilbao fue una persona que viajó mucho y está su imagen o sus imágenes está entre el barroco y ese naturalismo, mezcla esos dos tipos de imágenes, que hay que recordar que tiene una imagen en Sevilla, que es el Cristo de los Dolores de la Cigarrera, que bueno, que no tuvo mucha unción y además por el tamaño, y se encuentra el culto en la Capilla de los Terceros, pero es otra obra de primerísimo nivel. Entonces, como he dicho... Mira, paramos en esta imagen, si te parece. Sí. Se ve el Cristo de espalda, pero esta es una de las primeras imágenes que salió en un periódico, imágenes de la Semana Santa de Huelva, antes de la Guerra Civil, y ahí vemos, aunque sea de espalda, pues ese Cristo de la Oración en el Huerto, de autoría de Joaquín Bilbao. Sí, y el ángel, que por cierto... De Enrique Pérez Comendador, que era su discípulo. Por lo tanto... El señor de espalda al público. El señor de espalda era... Bueno, es que ha sido muy... era muy normal que los misterios conservaran la impronta original. El hecho de mover las imágenes y ponerlas presentadas hacia el público es algo totalmente reciente. El señor de la sentencia de Sevilla iba mirando hacia atrás, le decían el señor de la barbería. Muchos misterios de Castillo Lastruzzi, la composición original de los misterios de muchos de los de Castillo Lastruzzi para Sevilla, la imagen conserva esa composición que muchas veces le da que la imagen no... Bueno, todavía tenemos en Sevilla, ¿no?, el señor de la bofetada, que conserva. Por lo tanto, esto de que las imágenes vayan mirando al público es algo más bien reciente, ¿de acuerdo? No era lo normal, sino era respetar un poco las composiciones que los escultores y los imagineros bueno, pues diseñaban para que funcionara bien el misterio en la calle, porque al final lo que tiene que funcionar es el misterio en la calle, no es simplemente que el Cristo se vea mejor, sino que el misterio funcione. Ahí eso es una moda que, por ejemplo, aquí también lo hemos tenido, el misterio de los mutilados. El Señor no iba en el frontal del paso, el Señor va mirando a la cruz, no mirando a la gente. Y Antonio León Ortega concibió el Señor de la Victoria de los Mutilados pues mirando a la cruz. Sin embargo, si nosotros vemos ahora el paso y vemos el misterio, realmente está descontextualizado. El Señor va mirando, bueno, pues a las personas, pero no es realmente esa es la función con la que se concibió al Señor. Esta obra, que es magnífica, se quemó, se destrozó, y, hombre, me gustaría por lo menos recordar también de que hubo un poco de mala suerte también con la quema de las imágenes de la Hermandad de la Oración en el Huerto, que ya lo hablamos aquí hace algún tiempo, y yo lo quiero recordar porque la Hermandad de la Oración en el Huerto tenía estaba establecida en la Merced. En la Merced. Antes vimos una imagen en la que aparece en la esquina de abajo derecha el Señor de la Oración. Bueno, es impresionante, con el retablo de la Merced y el Señor abajo a la derecha. Ahora la veremos en... Y es que el 7 de abril de ese año, del 36, se trasladó todas las imágenes y los enseres a la parroquia de la Purísima Concepción. Es decir, que por meses, y si se hubiera hecho de otra forma, probablemente esta imagen se podría haber salvado junto con el patrimonio de la Oración en el Huerto. Por lo tanto, que yo creo que también habría que decir que, bueno, esa pequeña mala suerte que hubo. De hecho, ahí vemos que salía de la Merced, y la siguiente imagen no sé si es la que aparece ya el retablo de la catedral, y vemos ese detalle del Señor de la Oración en la esquina inferior derecha. Ahí lo vemos, precisamente, si acercamos un poquito la vista, pues veremos abajo a la derecha cómo se encuentra el Señor de la Oración. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante, es una obra, ya digo, de primerísimo nivel. Joaquín Bilbao tiene otros misterios en Sevilla, como el de la Hermandad del Valle, y a mí me gustaría decir... Bueno, comentar algunos de los aspectos que Manuel Carrasco Terriza, que es un gran estudioso de nuestro patrimonio artístico religioso en Huelva, pues dijo sobre esta imagen, porque voy a leer un poco literal, pues que es un Cristo que es parte de la obra de Joaquín Bilbao, pero de su etapa madura, que tiene un naturalismo que es equilibrado, es decir, que no es ni demasiado natural ni demasiado idealizado, es una obra intermedia, que tiene una tensión contenida, tiene como esa rabia, esa expresión, ¿de acuerdo?, que recuerda mucho a la obra de Rodin. ¿De acuerdo? Del pintor, ¿no? De Rodin, el escultor francés, que bueno, y también recuerda un poco al manierismo de Roque Balduque y Jerónimo Hernández. Y además, no sé si hemos visto ante una imagen, el Señor luce unas potencias, esas potencias que también son diseños de Joaquín Bilbao. ¿Ah, sí? Seguramente dice Carrasco Terriza que en la parte central de la galleta iría el anagrama de Jesús, de Jesús hombre salvador, y
están rematadas con una flor de lis. Ahí vemos en la última, vemos una pequeña flor de lis que hace referencia a la realeza de Cristo. Ah, qué bonito el detalle. ¿De acuerdo? Es decir, que no solo la imagen del Señor, que es portentosa, sino también las potencias, que son unas potencias también bastante curiosas y que hayan sido diseñadas por el mismo autor de la obra, pues también es algo dice mucho, que dice mucho. Además, estamos hablando de una época en la que en Huelva no había un gran nivel en general, y sin embargo la Hermandad de la Oración desde sus inicios ya apostó por todo de gran calidad, tanto de imágenes, bueno, desde su inicio y a día de hoy sigue siendo así. Una hermandad que tiene un patrimonio increíble. Que siempre apuesta por lo mejor desde el minuto uno. Vamos. Permíteme que te haga una corrección. Yo creo que la Semana Santa de principios del 20 es la mejor Semana Santa que nunca hayamos tenido, a nivel de todo. Y José Carlos Mancha, que es premio Diego Díaz Hierro, es antropólogo y además es un estudioso de las cofradías, nos habla de que este primer tercio del 20 tenemos obras de Hita del Castillo, Blas Molner, Montes de Oca, Francisco de la Gándara, el propio Joaquín Bilbao, llega el manto de las hermanas Antúnez. Es decir, es una época que aunque haya pocas cofradías, lo poco que se hacía era de una calidad excelsa. Qué pena, que todo eso... No había... También es que los artesanos que había en ese momento eran de primerísimo nivel. Bueno, hay que hablar también de cuando se quema este Cristo de Joaquín Bilbao, la hermandad contrata a Castillo Lastruzzi, si no me equivoco, pero sucede algo, ¿no?, con esa imagen. Bien, bueno, la imagen de Castillo Lastruzzi, que es la que vemos en el retablo de cerámica que está en la iglesia de la Concepción, la antigua imagen. Bueno, yo he investigado un poco, había un blog muy interesante aquí de la Semana Santa de Huelva que se llamaba Tras el altar, lo llevaba José Chu, prioste de la Santa Cruz, en el que había grandes artículos de investigación y opinión, también de un gran cofrade de Huelva como Juan Fernández, que también es un estudioso de las cofradías, y hablaba un poco del misterio que había con la imagen de Castillo Lastruzzi. La imagen de Castillo Lastruzzi llegó, presentaba unas características propias de la obra de Castillo Lastruzzi, con esa tez morena, un rostro dulce, muy expresivo, ¿de acuerdo? Pero el señor, en un momento dado, hay una controversia porque, le encargan imágenes, imágenes del misterio a Luis Ortega Bru, y parece, eso es un poco lo que yo he entendido, que, no creen que vaya a concordar la obra de El Señor de la Oración de Castillo Lastruzzi con el misterio que propone Luis Ortega Bru. Y el señor se cambia. Se habla de un deterioro de la imagen, pero la certeza es que tampoco tenemos la fuente que digamos que el señor estaba lo suficientemente deteriorado como para que se hiciera un cambio de imagen. ¿De acuerdo? Y además no es una imagen tampoco que estamos diciendo de un escultor cualquiera, que era de Castillo Lastruzzi, una imagen de un escultor de renombre. Tanto podría tratarse de un cambio estético que se ha hecho también en muchas cofradías. Sí, pero con tanta oscuridad y tanto secretismo me parece bastante curioso, y además que, como bien dice Manuel, estamos hablando de un Castillo Lastruzzi y que yo creo que hace un par de programas estuvimos hablando precisamente de esas posibles combinaciones en misterios de varios escultores que funcionan a la maravilla. De hecho, el propio misterio de la oración del huerto a día de hoy sigue combinando Ortega Bru con León Ortega en el misterio, porque el ángel sigue siendo de León Ortega. Y no sería el único caso. Vamos a dar el salto a la calle. Nuestro compañero Sergio Garrido ya se encuentra en el siguiente punto para darnos la última hora. Así que, Sergio, compañero, cuéntanos cuál es la noticia, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal, Tony? Buenas noches de nuevo. De nuevo saludo también a los espectadores de La Rebujina. Hemos dado el salto de Migrante a la Misericordia, porque vamos a seguir hablando de esas incorporaciones patrimoniales, como es el caso de la que tengo a mis espaldas, que ahora mismo nos va a detallar Rogelio Rodríguez. Me voy a poner por aquí. Rogelio, hermano mayor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Decíamos que una incorporación patrimonial a la hermandad, de primer nivel, ¿no? Sí, pues los hermanos pues tenían ilusión y ganas, ¿no?, de que
bueno, pues para nuestra titular Mariana, la Virgen de la Concepción, pues que solo tiene su corona te iba a decir de salida, bueno, la corona de estar, y luego pues el aro de estrellas que se le suele poner en Cuaresma, pues a regalarle una diadema en plata de ley, que es la que se ha realizado y que el otro día pues estrenamos y se bendijo, ¿no? Me gusta decir que ha sido una donación de un grupo de hermanos y por tanto de toda la hermandad a la Virgen sin coste alguno para la hermandad. Además, una diadema realizada por Paula Orfebres, ¿no? Sí, nos pusimos en contacto con ellos porque ya también habían trabajado con nosotros alguna cosita y bueno, pues nos hicieron un diseño, le dimos, bueno, pues se vinieron aquí a Huelva también a conocer la iglesia de la Milagrosa, porque muchos de los detalles están basados en la iglesia de la Milagrosa. También estuvieron viendo nuestros enseres y ellos se inspiraron, nos hicieron un boceto, nos gustó y sobre ese boceto se ha construido la diadema en menos de un año. ¿Cuáles son esos detalles a los que te referías, Rogelio? Sí, pues un poco siguiendo las explicaciones de ellos, ¿no? La diadema se ha realizado en plata de ley y tiene como 3 arcos o 3 zonas. El primero de ellos, el que está más cerca cuando esté en la cabeza de la Virgen María, este de aquí, que son 5 arcos de medio punto que simulan los arcos de la entrada de la iglesia de la Milagrosa. Esos arcos concluyen en unas aguas marinas de color azul cobalto. El segundo tramo, la segunda zona, está realizada pues se entrelazan 13 rombos con motivos florales que se recuerdan y simulan los motivos que tienen las ventanas de dentro de la Milagrosa. Están separados por perlas y todos convergen en el centro en el anagrama de María. Y luego el tercer nivel está formado por 12 estrellas de 8 puntas y ráfagas que salen de los distintos rombos y que concluyen en una cruz en el centro que, bueno, y por detrás tiene el escudo grabado de la hermandad, ¿no? Pues bueno, seguramente en casa lo estén viendo detalladamente a la perfección gracias a la imagen de nuestro compañero Antonio. Rogelio, ¿qué significa la incorporación de esta diadema al conjunto patrimonial de la hermandad? Bueno, pues importante porque para nosotros cualquier actividad supone un esfuerzo importante para la hermandad y entonces, bueno, pues poquito a poco estamos consiguiendo pues que se vaya incrementando el patrimonio de la hermandad, que tuvo su gran boom al principio en la época fundacional, después ya pues con la construcción de la capilla, que aún seguimos en su gasto, digamos, anual de la capilla, pues esto es importante que estamos poquito a poco pues haciéndolo, ¿no? Además, también te quería preguntar por el inicio del curso Cofrade, que hace poquito se inició. No sé cuáles son esas miras, esas expectativas para este curso que se inicia. Bueno, este año hemos empezado un curso cofrade intenso, aunque no hayamos participado activamente, como sabéis, en la Magna, pero acogimos a María Auxiliadora de la Palma del Condado y para nosotros ha sido pues un honor y una alegría estar aquí con esa otra hermandad y conocer esa otra forma de rezar que tiene una hermandad de gloria a la que el silencio intimista que nosotros tenemos pues no estamos acostumbrados, ¿no? Pero luego ya volviendo más a nosotros, ¿no? Pues aparte de este estreno patrimonial, ¿no? Ahora vienen los cultos de la Virgen en diciembre, como sabéis el trido de María Santísima de la Concepción, tanto el trido como el besamano. En el besamano precisamente se va a estrenar la Virgen la diadema. Y luego ya nos encaminamos rápidamente, aparte de algunos cultos, ¿no? Muy particulares que tiene la hermandad, de la bendición del aniversario de la bendición de las imágenes, de cuando se inauguró la capilla, de la fundación de la hermandad, la propia conmemoración de San Juan Evangelista, nuestro titular, pero vamos a ir encaminados siempre hacia la procesión del Dulce Nombre de Jesús, que este año va a ser el 3 de enero, le hemos adelantado un año por los problemas que el año pasado surgieron por si se pone a llover y la cabalgata de Reyes, pues hay que adelantarla y por tanto coincidió y la verdad es que es una procesión que coincide y no viene bien, ¿no? Entonces eso es importante, que este año va a ser el día 3 y vamos a tener varios estrenos ahí, porque aparte de una serie de cosas, pues el templete va a salir totalmente restaurado y los respiraderos, que tenía una serie de cartelas en terciopelo, pues han sido bordadas y también tiene pues unas cartelas de Paco Yonis, ¿no? Y entonces va a tener un estreno, digamos, en el Paso del Niño Jesús, ¿no? Bueno, pues de lujo, es importante recalcar toda la actividad también que tiene la Hermandad de la Misericordia. Ha citado la Magna Mariana y a mí me llama también mucho la atención ese contraste, ¿no?, ¿verdad?, entre una hermandad, como solemos decir, de Ruán, seria, clásica, a ese contraste, ¿verdad?, de una hermandad de gloria y que tanta devoción arrastra como es María Auxiliadora de la Palma del Condado.
Sí, ha sido un contraste muy llamativo, pero como ya te he comentado, muy bonito. Hemos vivido unos días de convivencia intensa que ha estado muy bien, que espero que esto se mantenga en el tiempo, tanto cuando su presidente termine, que va a terminar muy prontito, como cuando también termine mi mandato, y que se mantenga ya una buena relación entre las dos hermandades, que aunque aparentemente pues sean diferentes, y de hecho lo son, pero bueno, estamos unidos por el amor a la Virgen, a la Inmaculada Auxiliadora, y tenemos en común pues el grupo de los salesianos, ¿no? Los sacerdotes salesianos de Huelva, que son los mismos de ellos, ¿no? Entonces se vieron unos días muy intensos, ¿no? Tanto con la llegada de la Virgen como llegó, en absoluto silencio, y había aquí, ellos pidieron intimidad y que hubiera muy pocos, pero al final se fueron sumando, y cuando nos dimos cuenta en la capilla había 100 personas, ¿no? Y bueno, cómo se les rezó esa noche hasta las 2 de la mañana. Nosotros no estamos acostumbrados a estar hasta las 2 de la mañana aquí rezando y cantándole sevillanas, y alguna canción también que se le cantó, la misa solemne que tuvimos al día siguiente con toda la corporación salesiana, con la Virgen de María Auxiliadora a los pies de nuestro Cristo. Esa estampa es inédita y es preciosa como quedó, me imagino que las tenéis por ahí puestas. Y luego pues todo el momento de la veneración de la Virgen en su paso a los pies del Cristo, el paso en un lateral y el altar, con toda la gente que vino, tanto de autoridades de Huelva como las autoridades de La Palma. Todas las hermandades de gloria y de penitencia que tienen ellos relación en La Palma pasaron por aquí. Fueron 2 días que la capilla no se cabía un alfiler, y la verdad estábamos muy contentos. Y luego la procesión creo que quedó también pues magnífica. Yo creo que con el paso del tiempo vamos a ir siendo conscientes de lo que vivimos ese 20 de septiembre aquí en la ciudad de Huelva. En cuanto de nuevo a esta joya patrimonial, supongo que bueno, un orgullo también para todos los hermanos, ¿no? Sí, para los hermanos están muy contentos porque bueno, siempre estamos que se le quieren regalar cosas a la Virgen. Algunas cositas son más pequeñas y otras un poquito más grandes, y bueno, pues esto era un proyecto importante que esta Junta de Gobierno lo llevaba junto con la vitrina que tenemos a nuestra espalda, ¿no? Que ha sido importante para poder exponer todos los enseres que tenemos. Luego teníamos este segundo proyecto, que era realizarle una diadema en condiciones a María Santísima de la Concepción, y tendremos también algunos otros proyectos que iremos viendo a lo largo de este año, que bueno, pues para eso lo iremos comunicando en la forma apropiada. Estaremos muy atentos. Hermano mayor, supongo que ya también con las miras puestas, como casi todos los cofrades, casi de Semana Santa en Semana Santa, ¿no? Bueno, por supuesto. Sabéis que aunque tengamos 1000 cultos, pero nosotros nos encaminamos siempre hacia la Cuaresma, y particularmente en esta hermandad pues hacia el Jueves Santo, ¿no? Para celebrar luego, por supuesto, la resurrección. No nos olvidemos nunca del Señor resucitado. Nosotros empezamos también nuestro quinario muy pronto, este año la primera semana de febrero, y bueno, pues también lo tenemos, aunque queda un poquito más lejano, pero comenzamos ya con la preparación, ¿no? Del quinario, y en Cuaresma ya sabéis que tenemos un ciclo cultural que se está también organizando. Todavía no avanzo nada porque no tenemos cerradas todas las conferencias. Tendremos pues todas las cosas que hacemos en Cuaresma con el rezo del Vía Crucis, y bueno, pues todas las cosas que haremos, bueno, pues incluso la subida del Cristo al Paso, con que es tan íntimo y tan bonito que iba a decir, espero que nunca se retransmita por televisión, pero es muy bonito. Ojalá algún día, pues personalmente lo podéis ver. Está abierta al público, como lo sabéis, pero se cierran las puertas una vez que está todo el mundo dentro, ¿no? Y por supuesto luego la salida del Jueves Santo. Bueno, ese será el culmen, por supuesto. Hermano mayor Rogelio, muchas gracias por enseñarnos esta joya patrimonial. También citaba a la vitrina que tenemos a las espaldas de esa nueva incorporación, así que te damos las gracias por habernos atendido esta noche en La Rebujina. No, muchas gracias a vosotros, y tenéis las puertas abiertas de esta casa siempre, como lo sabéis vosotros y Tony. Gracias, Rogelio. Siempre es un placer venir a la Misericordia a hablar, en este caso, pues de estas incorporaciones patrimoniales, tal y como hemos hablado de la Hermandad de Migrante con ese guión corporativo y esta diadema para María Santísima de la Concepción. Las hermandades que siguen acrecentando su patrimonio, señal de que, bueno, nuestras hermandades y, por tanto, nuestra Semana Santa se encuentran en muy buen estado de salud. Muchas gracias, Sergio, y enhorabuena a la Hermandad de la Misericordia. Gracias también a su hermano mayor, a Rogelio, y enseguida estamos de vuelta contigo para conocer más noticias. Aquí en Plató continuamos hablando sobre esas imágenes antiguas que tenía nuestra Semana Santa, y queríamos hablar también del traslado al sepulcro. Manuel, una auténtica joya de la Hermandad del Santo Entierro. Sí, otro misterio que se perdió en la violencia iconoclasta, Y bueno, fue uno de los grandes misterios que se estrenó en el 17, tenemos referencia del año 17. No tenemos ninguna información sobre la autoría del misterio, no tenemos nada. He consultado con fuentes de la hermandad, y de aquí agradezco a
a Rafael Alfaro su predisposición, porque me ha brindado mucha información que si no hubiera sido difícil de hablar hoy de este gran paso, que como vemos en las imágenes pues es un traslado al sepulcro, un misterio que actualmente no tenemos en Huelva. Era un paso dorado desde el taller de José Gil, tenía unas cartelas con los Vía Crucis y unos medallones con los colores de España. Y bueno, sobre un pequeño monte se alzaba un sepulcro imitando al mármol gris, iba acompañado por la María Magdalena vestida de morado y María de Cleofás vestida de marrón, que es la única referencia que tenemos sobre, además de los soldados romanos. Y los faldones eran de color morado. Es un paso muy interesante, una gran talla, porque José Gil es uno de los grandes tallistas sevillanos de finales del 19 y principios del 20, que tiene grandísimas obras. Tiene parte del paso actual de la Hermandad de los Judíos, el paso del Silencio de Sevilla, del Nacional del Silencio de Sevilla, y el paso de la Exaltación de Sevilla, que se puede intuir que el canasto guarda muchas similitudes entre el de la Exaltación. Quizás el frontal es un poco más abombado, tiene un poco más de curva, pero es cierto que guardan muchas similitudes. Hablando con la persona encargada, con Rafael, me dijo que probablemente pudiera haberse encargado a imitación o teniendo en cuenta el que se hiciera en Sevilla. Por lo tanto, una obra también de primerísimo nivel. Y como una curiosidad del paso, bueno, el paso en medida sería 1 metro más grande que el de la Exaltación de Sevilla. Madre mía. Queda recogido en el archivo histórico. Unas dimensiones aproximadas de 6 por 2,5 metros. Y la prensa de la época pues recoge que incluso hubo que hacer obras en la calle Licenciado Juan de Mora, porque el paso no podía revirar. El paso se encontraba, era tan grande, tiene unas dimensiones tan grandes que el paso pues no podía revirar. Por lo tanto, otra primerísima obra de un gran tallista que ha dejado infinitud de obras también en Sevilla, que también se perdió y que bueno, que no solo perdimos lo que viene siendo la talla, sino un misterio, ¿no?, que también pues aportaría algo muy interesante a la Semana Santa de Huelva, ¿no? Desde luego. Dime, Enrique. Pero sí, que es que tengo que corregirte porque sí, a día de hoy sí tenemos ese misterio, miércoles santo. Bueno, pero es que eso... sepulcro, ¿no? Yo creo que eso es justo cuando se desciende pero de la cruz, es un descendimiento, ¿no? Yo entiendo... Justo después de del hecho, descendimiento de Cristo, en el ¿no? boceto original de la Santa Cruz sí, había un romano. Sí, pero tal y como está concebido, a menos entiendo yo... Hombre, se ve con el regazo de la Virgen. Sí, yo creo que... Es más como la mortaja en Sevilla. No, es Sí. que no está en el regazo de la Virgen. Bueno, es verdad, no es el No regazo. está en el regazo, está... Pero yo creo que frente. Los iconográficamente pies. se encuentra antes de este momento, bastante antes Sí, de yo creo este que sí, momento. Entonces, y ya no solo por el momento que representa, sino por el día en el que sale y por lo que supone. Que Mira cómo estaba la gente, que ya eso es un traslado al sepulcro. Viernes Santo, mira la cantidad de gente que había en la Puerta de la Concepción viendo... Y un paso dorado, Sí, un paso sí, dorado. sí. Es decir, la hermandad vivió en los primeros años del 20 también su época dorada. Grandes ilustres onubenses pertenecieron a esta hermandad. Qué lástima, Manuel Ciuró, Diego Díaz Hierro. Claro. O sea, es una hermandad que además de ser la oficial, pues es cierto que la guerra le hizo mucho daño, Y tenemos que hablar, aunque lamentablemente no tenemos imágenes, no tenemos fotografías, del Señor del Gran Poder que procesionó con el Cristo de la Aspiración y la Virgen del Mayor Dolor desde la iglesia de San Francisco. Sí, tenemos referencia de una obra del Gran Poder, imágenes no tenemos, testimonios orales tampoco, tengo más que nada lo que la prensa sale, ¿no?, que se trataba de un nazareno y que bueno, que como curiosidad que la cofradía llegó hasta la Plaza San Pedro en su recorrido y que bueno, que fue el último año, el 18, en el que salió ese Cristo de Gran Poder y que no hubo más esa otra vocación que tampoco tenemos en la ciudad de Huelva, la del Gran Poder. Qué lástima que no tengamos, como siempre hacemos, lanzamos a todos los espectadores esta cuestión, y es que si ustedes tienen conocimiento, más información, más datos, fotografías es difícil que haya, pero si tienen también, pues contacten con nosotros, que nos encantaría saber un poquito más sobre esta imagen. Sí, claro, siempre es bueno. Desde luego que sí. Pues Manuel Jaldón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una noche más, y es un placer, como siempre, hablar de historia y de Semana Santa contigo. Gracias. Yo siempre que vengo en calidad de lo que sea, de tertuliano o más de lo mío que es la historia, siempre estoy encantado y siempre he hecho un rato magnífico con vosotros. Muchas gracias. Pues hacemos una pausa y regresamos enseguida, que tenemos más cosas de las que hablar.
Estamos de regreso para hablar de otra noticia que ha causado mucha sensación, y es que publicamos por redes sociales el rosario, el traslado que tuvo lugar entre la Asociación de la Virgen de la Antigua hasta la iglesia ucraniana, esa iglesia del rito bizantino que pertenece a la diócesis de Huelva, de los santos Cirilo y Metodio, y pues fueron muchísimas las personas que se interesaron por esta publicación, por esta imagen, y nosotros queríamos hablar de las posibilidades, ¿no?, de que esta imagen y este grupo de devotos pues continúen en torno a esa parroquia y bueno, pues de saber cuáles son esas intenciones, ¿no? Y por ello contamos con uno de sus responsables, con Sergio Walsh. Muy buenas noches, bienvenido a La Rebujina. Buenas noches, Tony, un placer estar aquí. Damos también la bienvenida a nuestros colaboradores también habituales, como siempre un placer. Eva Gallardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Alejandro Olivares, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tony, encantado de estar aquí otro día más con vosotros. Una tertulia interesante la que tenemos por delante y comenzamos, como decíamos, Sergio. ¿Cuál es esa intención? Porque hicisteis ese traslado a la iglesia ucraniana, una iglesia, como digo, muy llamativa, que pertenece a nuestra diócesis, aunque tenga otro rito, no el rito bizantino. ¿Hay posibilidad de que la Virgen salga en un futuro desde esa iglesia? Es complicado, pero bueno, este primer contacto que hemos tenido con la parroquia ha sido una prueba y venía de la mano también del párroco. Entonces, uno de los párrocos de allí, que es don Ilia, se acercó un día por la capilla y tanteamos un poco el terreno con él de tener una oportunidad de tocar esa parroquia con esa comunidad tan buena que hay allí. Es espectacular la acogida que ha tenido la Virgen y la verdad que salir de allí es complicado. Es muy complicado, por parte de las dimensiones. Pero sí es verdad que tenéis esa intención de realizar esos traslados para al menos tener los besamanos como hicisteis estos días, ¿no? Sí, como comentaba, esto fue una prueba, pero a raíz de estar allí y hablar y estar allí también muy bien, porque estuvimos muy bien, ellos nos ofrecieron que esto fuese una tradición. Entonces esto hay que estudiarlo y ver la viabilidad que tendrá. Sergio, para que la gente conozca un poco más vuestra asociación, vuestro grupo de devotos, cuéntanos, la Virgen de la Antigua, una imagen de Javier Cumplido, una dolorosa, que está establecida en la capilla de Soleares. Hay mucha gente que nos pregunta, bueno, ya la capilla de la Antigua, sí. Mucha gente nos pregunta dónde se encuentra. Bueno, pues la capilla se encuentra no tan escondida, pero se encuentra colindante a la avenida Palomeque, justo antes del cruce con la calle Galeroza. Dentro de una plaza, la Plaza de las Soleares, la capilla es muy chiquitita, por eso muchas veces no se ve, pasa desapercibida, y bueno, allí estamos. Estáis trabajando en eso, bueno, habéis realizado ese rosario, ese besamano, esos cultos, y la intención, al ser una dolorosa, te pregunto, ¿es en el futuro poder procesionar en un paso? En el futuro, pues sí, es el sueño de todos nosotros. Pero antes de eso, antes vienen otras actividades y otros cultos, y quehaceres también, ¿no?, de espirituales, y un camino que hay que allanar. ¿Vais de la mano, entiendo, de la iglesia? Ahora mismo sí. Antes, bueno, nosotros estuvimos, desde que llegamos a la capilla, estuvimos con acercamientos a la parroquia colindante, estuvimos manteniendo reuniones también con San Leandro en su día, nos florecieron y entonces ellos son también los únicos que nos han tendido la mano en este aspecto. Ahora veremos en pantalla imágenes de esta dolorosa, la Virgen de la Antigua, y la están viendo, una imagen muy bonita que además tiene ese detalle de las manos entrelazadas, y vemos ese fondo del retablo de esta iglesia ucraniana, Sergio. Sí, tras ese fondo, por el cambio de rito, se encuentra lo que es el sagrario, al que solamente pueden acceder hombres. Eso es lo que dicta también ese rito. Es una parroquia no tan grande, pero es muy acogedora. Fuera parte de la cúpula se puede observar, y las dos vidrieras que tiene a los laterales son también espectaculares. De hecho, provienen de Ucrania. Impresionante. Hablábamos también fuera de cámara, Eva, que aunque nos parezca algo muy alejado, pero que hay muchos ucranianos que salen también en nuestras cofradías de Semana Santa. Exactamente. Yo conozco a chicos que salen en La Esperanza, se ha comentado aquí en Tres Caídas, y que visten su hábito de nazareno como un hermano más y orgulloso de su cofradía y de portar su medalla de hermano. ¿Cuál era algunas diferencias, no? Nos comentabas antes también. Sí, que tienen voz, pero no pueden tener voto. O sea que en este caso podrían pertenecer a la hermandad o a la asociación, pero no podrían tener ese derecho, esa manifestación, ¿no? Claro, por el tema del rito. Al tener nosotros un rito latino, ellos un rito bizantino, no
no podrían tener voto. Es impresionante. ¿Qué os parece a usted, Alejandro? Bueno, yo creo que al fin y al cabo es una asociación, ¿no? Un grupo de fieles, podemos decir, ¿no? Que se está consolidando poco a poco, y es lo que ha dicho Sergio, ¿no? Que en cierto modo, si va de camino a la Iglesia, también nos recuerda mucho a lo que la Iglesia no hoy en día nos habla, que es el camino sinodal, ¿no? Entonces yo creo que también ese encuentro entre, aunque somos católicos, ¿no? En todo, pero de esa misma rama, pues me parece bastante correcto esa idea, la verdad. Oye, el Prado también empezó con una virgen, que lo normal, Enrique, bueno, lo normal, quizá lo que más hemos visto nosotros también con imágenes de Cristo, pero también el Prado, pues ahí está el ejemplo, ¿no? Que ha llegado a ser hermandad después de comenzar con la devoción o el culto a una imagen mariana. Exactamente, el Prado además también empezó fuera de la iglesia y ha entrado poco a poco. Bendición también empezó fuera de la iglesia, y aunque haya empezado con un Cristo y consiguieron entrar. Espero y les deseo a los amigos de la Asociación de la Antigua igual, porque además la imagen esa merece estar dentro de la iglesia. Y a ver, por dónde empezar una hermandad tampoco creo yo que da igual que sea una virgen, una imagen cristífera o una imagen mariana. A fin de cuentas, el orden de los factores no altera el producto, creo yo, en este caso. Sí que estamos viendo que están surgiendo muchos grupos de devotos, ¿verdad? Muchas asociaciones. Exactamente. Huelva está animándose con grupos de devotos y vamos a tener una Semana Santa en un futuro, o van a tener en una semana en un futuro muy llena de hermandades, porque es lo que yo pienso que todo el mundo sueña cuando empieza a comenzar este sueño. También hablábamos por redes sociales de la nueva asociación de la Virgen del Carmen de San Pedro, que está celebrando el Solemne Triduo, y además es muy curiosa porque ponen cada 16 de cada mes ponen a la imagen en misa, ponen el altar, y bueno, es algo interesante de ver cómo poco a poco pues también se va llenando de fieles, ¿verdad, Alejandro? Sí, la verdad es que es un grupo que yo tengo entre ellos amigos ahí dentro, ¿no? Y conocidos, y la verdad es que yo les deseo también mucha suerte, ¿no? A ese grupo parroquial, y si van de la mano dentro de la iglesia, ¿no? Y sobre todo del padre Francisco Feria, que como todos lo conocemos es una maravilla de sacerdote, y que seguramente con él pues irá de un camino lleno de rosas, como se dice, y creo que va a ser un gran acierto eso. Y Alejandro, yo te pregunto a ti también, ¿no crees que habiendo cofradías que actualmente tienen cortejo envejecido, vamos a llamarlo de esa forma, y un poco más escasos, más cortos, ¿no crees que quizás también haya que unir esfuerzos y que a lo mejor estos grupos de jóvenes se integren en las cofradías existentes? Hombre, yo creo que algunos grupos que se pueden estar consolidando ahora, por decirlo de alguna manera, los grupos de fieles, creo que hay algunos que incluso van fuera por parte de la iglesia, que no, o por lo menos no dan esa apariencia de que quieran seguir por el camino de la institución, ¿no? Estar dentro de la institución de la iglesia. Entonces yo creo que por una parte en algunos grupos creo que sí se tendría que mirar, ¿no? En cierto modo decir, oye, pues en vez de crear un grupo nuevo vamos a intentar también consolidarnos dentro de una hermandad, ¿no? Y sobre todo Huelva, que al fin y al cabo es una ciudad muy pequeña, y que nos estamos dando cuenta que hay muchísimas hermandades, por ejemplo, a una que se me viene ahora mismo a la cabeza, que es como la Hermandad del Resucitado, que le está costando muchísimo, que por desgracia es una pena de que le esté costando mucho, ¿no? Sobre todo por los proyectos y demás que tiene. Y yo creo que, por ejemplo, ese grupo, consolidarse, por ejemplo, con la Hermandad del Resucitado, grupos que se vayan haciendo, también creo que le daría un buen empujón a proyectos venideros que tenga la Hermandad del Resucitado, en este caso, por ejemplo. Voy a aprovechar que estás hablando del Resucitado para enviar un saludo a nuestro colaborador Andrés Damota, que ha puesto en marcha un proyecto de láminas cofrades. Pueden seguirlo ustedes en sus redes sociales. Andrés Damota, con esos diseños tan bonitos de las imágenes de nuestra Semana Santa, que desde luego pues las realiza de una forma bellísima. Y que no se nos olvide, tenemos también que hablar, por supuesto, de la Virgen del Carmen. A continuación veremos también algunas imágenes, pero yo abro el tema del debate, Enrique, si es posible, o cómo lo ves tú de aquí a un medio plazo, si algunas cofradías, como decimos, están surgiendo muchos grupos de devotos, pero también cofradías con cortejos más escasos, ¿ves posible quizá que en el futuro haya fusiones de hermandades? No, yo creo que no deberíamos llegar a eso. Por ejemplo, si propongo, ahora que ha sacado el tema de la Hermandad del Resucitado, me van a perdonar, o sea, yo sí propondría un cambio aquí sobre la mesa, que me van a perdonar los vecinos de Verdeluz, pero yo creo que el Resucitado debería salir del centro, por las características que tiene la procesión, el día. Pero que se pierde el barrio ahí, ¿eh? Bueno, lo siento mucho. Tiene un bar, de todos modos, no sería la primera vez que una hermandad se muda y... Bueno, eso sí.
siendo el día que si quieren bajar centro tendrían que salir a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, y vamos a ser sinceros, no es viable, ¿no? Y el público ya de por sí cuesta, imagínate a las 2 horas antes. Hay que ser realista con la realidad de la ciudad, y la realidad es que el resultado tendría que salir o de la Merced, o de San Pedro, o de algún sitio así, para crecer, porque un recorrido chiquitito de 4 o 5 horas por el centro. ¿Qué os parece? A mí me parece una de las mejores ideas que se acaban de decir, puesto que el resucitado y la resurrección es la fiesta más importante de los cristianos y es el culmen de la Semana Santa. Por lo tanto, sí, debería de procesionar por las calles del centro, porque yo pienso que incluso ya, bueno, cuando vamos allí a verlo, cada año tiene más devoción y hay más personas viéndolo, pero si es por el centro es algo que ganaría mucho más tanto la hermandad como Huelva. ¿Y está saliendo desde la Merced recogiéndose? Yo lo vería, bueno, tampoco, yo saldría en la Merced y se recogería en la Merced, o la cojo de otra iglesia de aquí de Huelva que se prestase. Pero si lo hizo Redención, ¿por qué no lo va a hacer el resucitado? Pues desde luego que sí. Vamos a ver las imágenes, hablaba antes de la Virgen del Carmen, que llevó a cabo ese rosario de ánimas el pasado domingo. Tenemos esas imágenes, así que mientras las ponen, yo pregunto, Enrique, compañero, tú que también formas parte, ¿no?, de esta cuadrilla de costaleros, por cierto, dirigida por Manolo Gómez Carnicerito, que también hoy es noticia, y hablaremos también de Santa Cruz, quien puede coger el martillo. Ahí vemos esta imagen portentosa, como siempre, un espectáculo, enhorabuena a la hermandad. Sí, bueno, yo tengo la suerte de salir debajo de la Virgen del Carmen en julio. Es una hermandad, ya que se está hablando también de la del Carmen de San Pedro, me está gustando mucho el rumbo que estamos tomando en general, de potenciar hermandades de gloria, que en Huelva eran una de nuestras asignaturas pendientes, y no solamente una, sino 2 Vírgenes del Carmen, pero bueno, centrándonos en esta, es una talla espectacular, un paso espectacular, se está haciendo todo con una exquisitez impresionante. Y además una fecha tan difícil como es en julio, y ahora que también un domingo festivo que también es complicado, y sin embargo se está haciendo un hueco impresionante en la ciudad, en parte también por salir de la comisión. no por redundar, pero... Al final, Sergio, es un hándicap, es decir, el estar en un barrio, en vuestro caso, por ejemplo, ¿es más difícil, os hace más complicado el poder llevar a cabo esos pasos que queréis dar? Bueno, hay muchos factores en contra. Hay muchos factores en contra. El centro, es verdad que reúne todas las características para que una procesión, sea la que sea, siempre esté acompañada. En un barrio no, tienes que ir precisamente al barrio. Es el problema. Y un barrio, hablo en mi caso, en nuestro barrio del Polígono San Sebastián, de que hay que trabajar mucho. No solamente porque las parroquias de por sí sean de un rito, no es nuestro rito, pero el camino de los neocatecumenales, de los conocidos como los ricos, lo cual no suelen ser parroquias al uso, y también lo complica mucho, sino que, como he dicho, tienes que ir al barrio y tienes que luchar mucho también en ese barrio para combatir un poco las iglesias evangelistas que hay. Y bueno, lo que está claro, Eva, Alejandro, es que los católicos no podemos huir de los barrios para ir al centro, que tenemos que luchar, lo decía Manolo Díaz en uno de nuestros programas, que tenemos que luchar por evangelizar el barrio. También depende del barrio, porque si nos vamos al barrio del Polvorín, no hace falta, moverse, exactamente, no moverse del barrio. Por ejemplo, el Carmen, el emprendimiento ahí tiene una labor muy grande. Sí. Depende del barrio, pero sí es verdad, también depende de la iglesia, porque a lo mejor San Leandro no es una iglesia, una feligresía de imágenes, tiene otra convención, claro. Pero nosotros vamos a dar el salto, como decimos, a la calle, porque Sergio se encuentra con bueno, pues el candidato a las elecciones de la Hermandad de la Sagrada Cena, que nos va a comentar pues cuál es su proyecto. Así que, Sergio, compañero, cuéntanos. ¿Qué tal, Tonio? Saludo de nuevo, os doy las buenas noches de nuevo, en este caso desde el interior de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en esta capilla de la Hermandad de la Sagrada Cena, que a final del mes de noviembre, de este mes de noviembre, va a celebrar sus elecciones. Estamos con el candidato a hermano mayor de la Hermandad de la Sagrada Cena, como es Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Buenas. Bueno, supongo, he estado leyendo el dístico que me has dado, y decís que os presentáis con ilusión, ¿no? Ilusión es lo que va a reinar, ¿no?, en esta nueva candidatura. Hombre, sí, la ilusión no nos puede faltar nunca. Somos un grupo de 15, hemos aumentado en 2 miembros,
Yo pensaba que con 2 personas más, la hermandad tiene muchísimas actividades y 2 personas más para reforzar un poco. La ilusión, las ganas de trabajar, además lo nombramos en el trístico también, y el desinterés por seguir, ¿verdad?, acrecentando la hermandad de la Sagrada Cena. ¿En qué se va a fundamentar, en qué se va a basar, cuáles van a ser las patas, digamos, por las que se va a sostener esta nueva candidatura? Sí, bueno, la base, realmente cuando hemos empezado a hacer el proyecto, vamos, digo hemos porque principalmente hemos sido un pequeño grupo, tú miras el proyecto de... La hermandad en sí ya tiene un proyecto, y más una hermandad sacramental, nada más que cumplas lo que tienes que cumplir, ya tienes proyecto para desarrollar. Aparte, luego tenemos un proyecto un poco patrimonial, que es continuar con el proyecto que tenemos del palio, de la reforma del palio y demás. Seguramente, si todo va bien, iniciemos el manto. Por lo menos vamos a empezar los trámites y demás del manto y la adecuación de los espacios para luego poder conservarlos, tanto el manto como los enseres que últimamente hemos estado estrenando. Va a estar respaldado, por supuesto, por un resto de Junta de Gobierno. Nombrabas 15 personas en total. Sí. ¿Quiénes van a ser los que van a componer esta futura Junta de Gobierno, si así lo aprueban los hermanos? Sí, bueno, voy de hermano mayor. El teniente hermano mayor, solo llevo un teniente hermano mayor, que es Jesús Gordillo, secretaria Marisol Barba, vicesecretaria estará en Casna Quintero, una hermana también de mucho tiempo, ella es una nueva incorporación. Luego tenemos la tesorería, que continúa en manos de Rocío, y Pepe Ibar va como vicetesorero, va un poco respaldando, como también conoce bastante bien la forma de trabajar de Rocío, pues va con ella. Luego tenemos un área de formación que lo lleva Piedad García, es una hermana de toda la vida, ella está por la hermandad a 100%. Yolanda Barba también va con ella como vocal. El área de cultos nos lo cubre Eduardo, que es el mismo, que continúa. Después tenemos la mayordomía, que se reincorpora otra vez Pedro Aznar, que estuvo en la anterior candidatura de Pepe, en esta no, en la anterior. Y de vicemayordomo va Pablo, hermano de Eduardo, también una persona de mucho empuje, de mucho entusiasmo. Y nos queda el área de caridad, que lo llevará entre Alberto Cayetano, que estaba de vicetesorero, pero pasa ahora a caridad, junto con Jesús Peña, que es tío suyo. Y bueno, me queda también una que es el área de juventud, que lo va a continuar llevando Celia Vázquez, que lleva los talleres también, lógicamente, los famosos talleres nuestros, y continuaremos con esta labor. Yo creo que no se me ha quedado nadie, estamos los 15 ahí. Esa nueva Junta de Gobierno, si así lo aprueban los hermanos. Pepe, sería una Junta continuista, ¿verdad?, los trabajos que está desarrollando la actual Junta de Gobierno encabezada por Pepe Ibars. Ya has nombrado algunos de las continuaciones en cuanto a los proyectos patrimoniales. Sí, bueno, se puede considerar que sería continuista, porque realmente la hermandad ahora mismo está creemos que en un muy buen momento, tanto a nivel de la calle como interiormente. Hemos hecho unos proyectos y hemos acabado bastante satisfactorios, y la intención es continuar en esta misma línea, aprovechar el impulso que tenemos y continuar en esta línea. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo vislumbráis el futuro de la Hermandad de la Sagrada Cena? Bueno, el futuro, nosotros queremos insistir mucho, creo que todos deberíamos hacerlo, en la formación de los hermanos. Aparte de que la parte patrimonial, digamos que va por otro sitio, pero lo que es los cortejos profesionales, los hermanos de luz y otros hermanos que nuestra hermandad trabajan en muchos ámbitos, tenemos que dedicarle bastante más tiempo. Hay que conocerlos más, hacer los que quieran la hermandad, que realmente sepan dónde están metidos, y darles la formación necesaria para que ellos conozcan, que quieran esto. Es la forma, entendemos, que quieran esto para que nos ayuden a continuar. Cuanto más formados estén, para nosotros más nos ayudarán.
Hablas de la formación y yo creo que las bases de cualquier hermandad prácticamente podríamos resumirlas en formación, culto y caridad, que supongo que también estarán muy presentes en esta candidatura. Sí, sí. Bueno, el culto lo lleva Eduardo, que ya lo llevó en la anterior candidatura, pero por ejemplo Piedad, que lleva formación y archivos, porque también otro de los proyectos es poner en marcha un archivo, recuperar toda la documentación, que entiendo que en muchas hermandades pasará igual. Tenemos multitud de papeles, de documentos y demás, y no están debidamente ni conservados ni estructurados para poder buscarlos y encontrarlos. Entonces queremos articular un archivo histórico donde podamos encontrar cualquier documento en cualquier momento, que esté para nosotros y para los que vengan, para que quede ahí como legado de la hermandad. Pienso que es muy importante y que deberíamos de hacerlo las hermandades, porque el legado va quedando ahí. Yo soy más antiguo, digamos, y te puedo contar muchas cosas, pero cuando yo ya no esté, que esté la documentación. A finales de este mes de noviembre, los hermanos de la Hermandad de la Sagrada Cena están llamados a las urnas. ¿Qué día se van a celebrar las elecciones? Las elecciones serán el día 29, que es sábado, desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estimamos que con 6 horitas tenemos bastante. Tenemos un censo de 535, 36 hermanos con derecho a voto y pensamos que bien, en ese tiempo se resolverá. Pues bueno, hacemos un llamamiento a los más de 500 hermanos que están llamados a las urnas para que asistan el próximo 29 de noviembre pues a ejercer su derecho a voto en la Hermandad de la Cena. Sí, por supuesto. Bueno, desde aquí aprovechamos la cámara y a todos los hermanos que, aunque solo haya una candidatura, porque no ha habido ninguna más que se haya presentado, pero sí es muy interesante que los hermanos que puedan votar, que vayan a votar, porque así también tendremos una idea del respaldo que tenemos. Queremos hacer unos proyectos bastante considerables, algunos más que otros, pero queremos contar con el respaldo de los hermanos. Así que tenemos que animarnos y el de 29 de este mes ir a votar. Claro que sí. Pues desde luego que os deseamos mucha suerte en esta nueva andadura, si así lo requieren los hermanos de la Sagrada Cena. Y bueno, nunca es fácil, ¿verdad?, echarse hacia adelante para trabajar por una hermandad. Muchas gracias, Pepe. Nada, a ustedes. A todo el grupo que conformáis la futura Junta de Gobierno. A ustedes siempre. Gracias, Pepe. Bueno, pues nosotros nos despedimos ya también desde el interior de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en esta noche, en este miércoles de la Rebujina, donde hemos hablado de esos incorporaciones patrimoniales de las hermandades de Migrante y la Misericordia y por supuesto hablando también de la candidatura encabezada por Pepe para las elecciones de la Hermandad de la Sagrada Cena. Oye, Sergio, decía la gente que en octubre, noviembre tampoco había mucho de lo que hablar, pues anda que hay noticias y en el polvorín, pues como puedes comprobar, pues muchas novedades, muchas cositas, ¿verdad, compañero? Sí, bueno, es que la actividad de nuestras hermandades está viva, yo creo que prácticamente durante todo el año, incluso en verano, ¿no? Ahora y más ahora que se inicia el curso cofrade, las hermandades ya retoman de nuevo la actividad que pudiera haber cesado durante el periodo estival y sin duda todas las semanas tenemos mucho que contar aquí en la Rebujina y por tanto pues les emplazamos por supuesto a que cada programa, cada miércoles a las 9:30 nos sigan porque sin duda vamos a enseñar todas esas partes que quizás las hermandades no solo son esa cofradía que cada jornada de Semana Santa se echan a la calle, sino que hay un gran trabajo detrás y nosotros intentamos desgranarlo a lo largo de todo el año. Muchas gracias, compañero, y nos vemos la semana que viene para seguir hablando de cofradías y de Semana Santa. Así será. Y aquí en Plató continuamos hablando sobre ese debate que estábamos teniendo en torno a nuestras cofradías, el futuro, ¿no? Si es posible que si hemos dicho cambio de resucitado de la salida, ¿no?, desde otra iglesia, que si es posible, tú descartabas lo del tema de las fusiones. Yo voy a decir una cosa, y pensando en este tema, porque nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y enseguida regresamos con otro debate interesante.
Queremos hablar del porvenir de nuestras cofradías. Hablábamos fuera de cámara que dentro de 10, 15 años no sabemos cuál es el futuro que le espera a algunas cofradías que tienen un cortejo envejecido y que cuáles pueden ser los estímulos que hagan, bueno, pues que atraigan, ¿no?, a la juventud hacia nuestra Semana Santa. Hemos visto como cofradías como la Fe, por ejemplo, han pasado de tener un crucificado en su paso a tener un misterio, que eso también, lo quieras o no, pues llama a muchas personas a formar parte del cortejo. Y la pregunta que lanzo, bueno, además de otros estímulos como por ejemplo cambios musicales o cambios de estilo como el que ha tenido la Hermandad de la Redención. La pregunta que lanzo es si creéis que las cofradías pues tendrían también que llevar a cabo algún cambio, sobre todo las que quizás tengan ese cortejo más escaso y más envejecido, para poder ganar más hermanos, como por ejemplo la inclusión de imágenes. Alejandro. Bueno, yo creo que en ese caso, y la pregunta a la que hace mención, creo que hay que tener cuidado a los cambios, sobre todo en el mundo cofrade, ¿no? Yo creo que yo soy más partidario siempre de intentar mantener lo que es la tradición, y creo que con los cambios hay que tener mucho cuidado porque, bueno, sí es verdad que hay muchas hermandades que con los cambios de estilo musical, yo creo que Redención, por ejemplo, en este caso, ¿no?, el cambio de estilo, no solo musical, sino de la idiosincrasia, ¿no?, que tiene ahora la corporación, creo que ha hecho que haya habido un revulsivo de hermanos que se hayan hecho de esa corporación, ¿no? Pero creo que hay que mantener porque hoy en día, desgraciadamente, las hermandades se están creando, sobre todo algunas nuevas corporaciones, ya no en Huelva, sino a nivel Andalucía, se están acostumbrando a, como esto no es lo que llama, vamos a intentar crear un espectáculo, un cierto misterio que atraiga, y si lleva un caballo, pues mucho mejor. Y eso lo que hace de que traiga un espectáculo, pero traiga mucha gente, perdón, pero la pregunta es qué tipo de gente trae, la verdaderamente cofrade o que solamente viene a por un espectáculo, por ejemplo, y demás. Y ahora va a aparecer en pantalla imágenes del Cristo de la Misericordia. Si le incorporan una María de Cleofa, por ejemplo, a Cristo de la Misericordia, Eva, ¿tú cómo lo verías? Un cambio muy grande. Yo qué sé, yo es que ahora mismo veo una María de Cleofás y veo Santa Marta. Una Magdalena. Una Magdalena, claro. Bueno, no tiene por qué. No tiene por qué ser lo mismo. Yo es que ahora mismo me estoy viendo en mi... Podría ser una Magdalena a los pies, podría ser... Claro, yo es que las dos. No. Yo no lo veo. Yo es que no tiene nada que ver Misericordia y su austeridad con todo, exactamente. Misericordia... Misericordia. Misericordia es una hermandad que está perfectamente concebida. El problema es Huelva. Es que así de claro, el problema es Huelva. Es como si a Calvario en Sevilla le metes algo. Es que Calvario es Calvario y Misericordia es Misericordia. Que si esa hermandad no tiene más hermanos es porque Huelva no sabe valorar la hermandad que es una hermandad que está perfectamente concebida. Pero ¿y qué solución le dais, por ejemplo, a que los cortejos cada vez pues tengan menos gente joven en ciertas hermandades? Pues vamos a ver, primero que es bueno que los cortejos sean grandes, pero tampoco creo que sea estrictamente necesario que tengan 500 nazarenos. Yo no he dicho eso, pero los que se están quedando con gente muy mayor, que no tiene gente joven. Pues educar a la Huelva Cofrade, pero no solamente una hermandad, sino en general. Mira, precisamente la Hermandad de Misericordia sí trabaja en ello, porque saca todos los años el Niño Jesús en enero. Exactamente. Que forma más además, tú has sido capaz en su momento. La cuestión es que salgan también el Jueves Santo. Sí, pero bueno, yo creo que ya te digo, yo creo que el problema de Misericordia que no termina de carangular, porque el problema es Huelva. Y que quizás el cambio al Jueves Santo, igual que en su día al Perdón le vino muy bien el cambio al Lunes Santo, quizás el cambio al Jueves Santo a Misericordia no le ha venido tan bien. Sí es cierto que la madrugada... Son 4 horas antes, Sí, la madrugada sí es verdad que no había mucho público, pero se tendría que haber trabajado e intentar que siguiera en la madrugada, pero dándole otro enfoque a la madrugada. Sergio, ¿cómo se consigue que la gente joven se acerque a una hermandad? En tu caso, por ejemplo, el grupo es en torno a una Virgen que también es de esa característica más solemne, ¿no? Sí. Es muy clásica a fúnebre. Eso es. Yo creo que el problema está de raíz, en el fondo, porque los jóvenes muchas veces se acercan a las hermandades, pero no nos dejan trabajar. Es el problema. ¿Pero pensáis que quizás es una moda, Eva, que los jóvenes pues les llamen más otro estilo de cofradía y que puede cambiar esa moda? Yo pienso que es una moda y que ahora se miran mucho los izquierdos, se mira mucho la banda que le toque y se miran mucho esas cosas. ¿Pero puede cambiar esa moda? Igual que antes se mira eso, dentro de X tiempo puede ser que el riguroso silencio sea la moda. Yo es que yo eso lo veo difícil, porque más que una moda es la sociedad actual
que no es tan espiritual como era hace a lo mejor 50, 60 años. No, evidentemente. Y para tener un corte serio de silencio hay que ser profundamente espiritual. No sé si os fijáis que ya apenas se ven cadenas, gente haciendo penitencia, ya se ve muy poco, porque ya lo que gusta es lo fácil. ¿Y lo fácil qué es? Pues lo fácil es, como bien dice ella, un izquierdo. Es lo fácil y lo que donde tú no tienes que sentir la espiritualidad por dentro, ¿sabes? Vemos, por cierto, también recursos del Cristo de la Buena Muerte, también otra cofradía del Jueves Santo, vemos esa capillita, esos detalles, que es impresionante. Y comentábamos, ¿no?, que a lo mejor, bueno, en este caso, esta cofradía apostó por las bandas, por la banda en este caso de la Inspiración también, otro estilo, diferente, y también tiene ese cortejo joven gracias al colegio. ¿Pensáis que quizá este tipo de hermandades de silencio se pueden acercar a los colegios para poder tener más cortejos, más hermanos? Sí, yo creo que eso también puede ayudar mucho también al crecimiento de una hermandad, ¿no? Pero yo también creo que, yo creo que pienso igual que Enrique, ¿no? Creo que la base es muchas veces eso, ¿no? Es incluso que cuando tú vas a ver una profesión y, por ejemplo, ahora que ha habido la profesión extraordinaria de la Esperanza de Triana, ¿no? Tú ves muchísimos vídeos y se ve sobre todo la gente que va delante o viendo a la Virgen y es así, con el móvil. O de las bandas. No está, también. bueno, ya la banda es punto y aparte, y como vaya en Rosario de Cádiz, ya eso es ya descomunal, ¿no? Que, por cierto, tenemos todavía el sorteo abierto de Rosario de Cádiz, lo tenemos en Instagram, en nuestro perfil, fijada la publicación. Participen, comenten que pueden ganar unas entradas para ir al concierto de Rosario de Cádiz. Que seguramente Eternidad suena. Sí, Eternidad suena. Este es el problema. Ese es el problema. Este es el veneno, es lo que acabo de decir, lo siento mucho. Que mucha gente va por eso, porque suena Eternidad. Los conciertos fuera de Europa, o sea, por Europa, ese es el problema, que se está dando demasiada importancia, y lo siento mucho por los músicos. ¿Pero qué tiene de malo? Se está dando malísimo, a conocer la Semana Santa. Malísimo, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antiguamente tú ibas a ver la imagen y si tocaban 3 cornetazos te daba igual. Pero también hay que poner en valor el trabajo de los músicos. También. Sí, hay que poner en valor, pero es que los músicos son un acompañamiento, no son una orquesta. Pero trabajan todas las noches del año y eso hay que ponerlo en valor. Muy bien, pero que el problema es cuando se da tantísima importancia y se profesionaliza tanto la música, que nos gusta, pero el doble filo que tiene es que la gente ya prefiere ir a ver, como el que va a ver una banda de rock, que si concierto, que si no sé qué, que si esta marcha me la sé, que si esta también, cuando hace unos años pegaban 3 cornetazos y para adelante. Bueno, pero por ejemplo, Inspiración, que no da izquierdo, también va acompañado por su banda y tiene momentos que a ti te pellizca con en una revirada con el sonido de la banda, y también tienes que ver que ese trabajo que están haciendo los músicos, como bien decís, durante un montón de tiempo, también tenemos derecho a escucharlo y ellos también se merecen ese aplauso del público que lo está viendo, porque ahí ellos también evangelizan con su música, porque la música también es oración. Sí, a ver, que no le quito, no quiero que vayan las hermandades en silencio. Yo lo que no quiero es que haya tantísima publicidad y tantísimo marketing en torno a las bandas, porque es que es lo que está ocurriendo. Y yo he llegado a ver en Instagram y en TikTok gente que graba las bandas directamente. Está el paso en la calle y van grabando la banda. O sea, es que eso ya... Bueno, hablando de música, porque al final es importante, es una forma de rezar a Dios. También en la iglesia ucraniana, tú que has estado con este rito bizantino, me comentaban por el pinganillo que hay unos salmos cantados también que son muy especiales. Sí, además a todas horas. ¿Sí? A todas horas la Virgen estuvo acompañada, además de los salmos, los Ave María, lógicamente en su idioma, pero no pararon de sonar desde que estuvieron allí. La música al final, bueno, evidentemente lo importante son las imágenes titulares, ¿no?, de Cristo y de María, que por cierto, que salió esa noticia de que no es corredentora y demás. Sí. ¡Viva la Virgen María! Hombre, y aquí en Huelva, que somos ciudad mariana, ¿de quién pone en duda de verdad? Pero bueno, todas esas... El que quiera crear un grupo de fieles, seguramente tiene que empezar con una virgen, eso seguro que... Exactamente, eso es lo primero, pero bueno, que hay muchas cosas de las que hablar. Entonces, Enrique, por ejemplo, pues quiere desviar un poco, que yo te entiendo por dónde vas, el foco de atención de las bandas, que en una procesión pues no esté la gente tan atenta a la marcha cuando suena, sino al Cristo. Hablábamos de cuáles pueden ser... los reclamos para que la juventud se acerque a hermandades de silencio y, bueno, hablábamos de esos estilos musicales, de esos cambios, de esa introducción de imágenes. Al final son estímulos, ¿no?, que pueden servir. No sé qué pensáis, ¿qué podría servir?
Pues mira, hemos hablado antes que Buena Muerte se acercó al colegio, una opción. Esperanza también se ha acercado al colegio. Bueno, Esperanza tampoco necesita, la verdad, de un colegio para sacar nazarenos a la calle, pero bueno, Misericordia también lo puede hacer. También hablamos de que el Jueves Santo, la Semana Santa en Huelva, da una caída muy importante. Es un día que se nota mucho. Y eso también juega en contra de las hermandades de... Que no se nos olvide, Eva, una noticia que tenemos que comentar también en nuestra mesa de tertulia o debate. Manolo Gómez, carnicerito nuevo, capataz de la Esperanza, vuelve a la que es su casa porque es su hermandad. ¿Cuáles son vuestras opiniones, vuestras sensaciones? Que Carnicerito es una de las bases de la Semana Santa de Huelva. ¿Quién no conoce a Carnicerito? ¿Qué pensáis? Yo creo que ha sido también un acierto por parte de la Hermandad de Esperanza. Creo que a mí personalmente a la Hermandad de la Esperanza creo que es un estilo que lo que le sienta a ella es clásico, es decir, que roné, como digo yo, pero sí es verdad que con Carnicerito puede que sea un poquito más liviano, ¿no? Esos movimientos del palio que a mi gusto personalmente creo que era un poquito bastante excesivo. Yo estoy encantado, que por supuesto vaya mi agradecimiento a todas las personas que han sido capataces del palio de la Esperanza, pero Manolo como amigo que es, ¿no?, de tantas personas, pues es una alegría que regrese a la que es su hermandad, a la que es su casa, y además no solo él, sino todo su equipo, porque hay muchos costaleros que van con él que son hermanos de la Esperanza, su equipo de capataces, y es que Manuel, como bien decís, pues es una persona que ha ayudado mucho y sigue ayudando desde los martillos, que lo lleva haciendo más de 20 años, pero también desde el ayuntamiento y desde muchos lugares haya estado Carnicerito ayudando a nuestras cofradías. Por eso precisamente la Rebujina este año pues le quiso otorgar uno de los reconocimientos cofrades. Es una señal de identidad de la Semana Santa de Huelva y además es de la casa, es hermano de la Esperanza y... Lo hemos visto en redes sociales, en las opiniones. Sí, muy buenas todas. Y además todo el mundo está súper contento de la elección que ha tenido la Junta. La pregunta que yo me hago... A mí me encantaría, a mí desde el plano cofrade, no sé si estoy más contento del plano cofrade desde el plano personal. Yo soy costalero de Carnicerito, pero es que me alegro mucho por Manolo, me alegro mucho por Andrés, por Alberto, que es que son todos de allí, son todos de allí de San Francisco, y es que tienen que estar como unos niños. Los quiero ver y les quiero dar un abrazo. Yo les digo desde ya que aunque yo soy alto y no calzo, yo me voy a presentar igual. Manolo, por favor. Ellos saben que yo iría que lo vaya teniendo en cuenta, que lo vaya teniendo en cuenta, que me ponga una bamba o lo que haga falta, Con ellos al fin del mundo, sí. La pregunta es, compañeros y amigas, la pregunta es, Santa Cruz ha comunicado por redes sociales su agradecimiento a Manolo. Evidentemente, pues al salir el mismo día, el miércoles santo, pues Manolo no va a continuar en el martillo del paso de la Santa Cruz. ¿Quién va a ser su sustituto o su sustituto? ¿Qué pensáis? Esta es la otra cara de la moneda. Yo soy costalero de Santa Cruz, entre otros motivos por ellos, por este gran equipo. Pero mira, la hermandad de Santa Cruz es otra hermandad que esto creo que ni debate, todo el mundo sabe que es perfecta desde la forma de trabajar. Todo el primer nazareno es el sueño cofrade de gente como él, por ejemplo, el hacer unas coplas de un amigo y salga cosas tan espectacular. Desde que iba por el Molino de la Vega, ojalá en 30 años él nos cuente lo mismo. Va a cumplir 25 años en el próximo 2026. Sí. Que a lo mejor habrá cosillas especiales. Seguro. Y ya estando dentro de la cuadrilla, bueno, la Casa de Hermandad tiene que es espectacular. Los ambientes que hay cuando hay cita de Santa Cruz. Yo creo que sí es cierto que habrá muchos hermanos de la Esperanza que trabajen con Manolo que seguirán a la Esperanza, pero habrá muchos otros que nos quedemos porque la hermandad lo merece y es una hermandad que esté quien esté. Se ha escuchado lo de Gonzalo Rey y Fali Casilla, que ojalá también, porque me parecería muy importante que apostemos por capataces jóvenes como de Gonzalo, que ya es un gran capataz. Le viene también de sangre y además barriendo para casa un poco, encima es hermano de la cena, con lo cual ojalá sea Gonzalo, pero este quien esté va a ser, Santa Cruz no da un paso en falso, entonces van a coger un gran capataz y
no creo que haya problema con eso. No se nos puede olvidar otra noticia. Bueno, teníamos una entrevista antes con el hermano mayor y teniente hermano mayor de la Redención, hablando sobre el futuro que le espera al palio, ¿no? Porque la cofradía, como decíamos, pues ha adquirido un estilo más de barrio. ¿Y qué es lo que pasaría con el palio? El hermano mayor, a título personal, como cofrade, nos decía que él personalmente pues sacaría en palio solo a la Virgen, sin San Juan y sin María Magdalena, y sin las manos entrelazadas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué haréis vosotros? ¿Cuál es vuestra opinión como cofrade? Estás hablando de redención. Redención. Hemos cambiado de tema. Es que has cambiado... Tenemos que tocar muchas cosas para el tiempo que tenemos. Pues, a ver, bueno, tampoco quiero hablar yo todo. Yo es que la Virgen de Redención, tal como está ahora la hermandad, incluso no la veo en la hermandad. Claro, es el problema. Es que yo no la veo. Yo creo que eso es lo que me pasa igual que yo a es ella, que no la veo en la hermandad, que me perdone la hermandad, pero es que yo la veo más austera que el camino que está recogiendo ahora la hermandad, con todo mi respeto y porque me encanta cómo está ahora Redención, ¿eh? Pero no veo a la Virgen ahora mismo en esa línea. Que lo que es un estilo la Hermandad de la Redención es, que lo entiendo lógicamente porque es una hermandad de barrio, es el primer Cristo, ¿no? Que creo que va Preciosa Sangre delante ahora, es un poquito estilo Triana para que nos entendamos todo el mundo, ¿no? Y después atrás tienes al Cristo Nazareno que le da su toque flamenco. No, al revés. Sí, Redención primero. Y después tiene a Redención que tiene ahí también su toque flamenco, y ahora le vemos una Virgen que va a estilo, que yo lo que más le metería sería Margot, lo más alegre, vamos. Entonces es peculiar. Yo espero de que la hermandad siga el camino de lo que es el estilo de la Virgen. Ajá. O sea, tú sí apuestas por ese cambio. Yo sí, en ese momento... Hay gente que sí apuesta por dejarlo como la idea original. Exactamente. Yo sí yo apostaría por dejar como está. El problema de la imagen que tienen actualmente, y quiero mucho a Fali, a Borja y mucha gente de la Redención, pero es que no encaja, claro, es que es el problema. No. Que de repente nos hemos hecho con una hermandad de barrio, claro, y ya la imagen que es sobria, muy soberbia, no encaja. Es muy austera para esa hermandad. A ver, sí es cierto que el Cristo de la Redención también tira más para la Virgen que para Preciosa Sangre, porque al principio era de silencio, además, y es una imagen que invita a ello. Y fíjate que le han puesto agrupación y también cuadra. Sí, sí. Yo creo que se podría cuadrar de alguna forma de hacer un palio que no sea de silencio, pero que tampoco sea que, como se dice, que barre balcones. ¿Sabes? De los que barre balcones. Es decir, podemos hacer un palio estilito Virgen del Valle, pero a lo mejor quizá con un corte de bambalina que no sea de cajón. La Piedad de Jerez. Mira, por ejemplo, ¿sabes cuál es? No. Explícale. La Piedad de Jerez, que lleva un misterio en el palio. Ah, sí, el que lleva 5 imágenes. Sí. No, pero yo tiraba por lo dicho antes fuera de cámara, la hermandad de Jesús Despojado de Sevilla, que tienen un misterio súper alegre, pero luego detrás, el mismo Domingo de Ramos, que es el día de Redención, va un palio más serio. Totalmente. Y no pasa absolutamente nada. Bueno, un estilo así ya cambiaría un poquito la cosa. Están saliendo ideas interesantes aquí. Sí. Que se podría intentar cuadrar, que le toquen Amargura a la madrugada y todo, que ojalá. Ojalá. No estaré ahí para verlo, pero ojalá, ¿no? Que toquen marcha en la cena, claro, que la gente lo sepa por qué, ¿vale? Claro. Que marchas como Amargura, como la madrugada, Iones, que son marchones, que no pasa absolutamente nada porque salga un Domingo de Ramos, y daría ese contrapunto al Domingo de Ramos que nos vendría muy bien. Bueno, pues opiniones dispersas, dispares, ¿no? Como sí, es verdad. Como por en el ahí, debate. claro, por ahí Sergio apuesta por un estilo, la Piedad de Jerez. Son 5 imágenes, son las 2 Marías, la Virgen María, la Magdalena y San Juan, ¿verdad? Sí, son María Magdalena, María de Clofá, es otra Salomé, María Salomé y San Juan. Vale, y la Virgen María. Enrique se apuesta por ese contrapunto. Eva, tú, por ejemplo, cambiasle las manos a la Virgen y que vaya sola. No, que vaya sola no la veo. O sea, acompañada por San Juan. Sí, algo hay que hacerle a esa imagen, pero sola no la veo procesionando. También tenemos que pensar que es que el cambio de marcha tiene que ser muy diferente, porque hay pocos nazarenos en la hermandad y la música de tan alegre a tan sobria, el choque va a ser muy impresionante. Es que la hermandad tiene pocos nazarenos para 3 pasos. Por supuesto, queda muchísimo para que estamos... Sí, hombre, queda mucho. Sí, pero estamos hablando en la opinión actual, y yo es lo que veo. Construirlo e ir pensando con mucho tiempo. Pero bueno, que la hermandad, igual que ha hecho
el misterio que ha hecho, seguramente que tendrá una idea estupenda para el paso de palio. Nos comentaba también Fali antes que Elías Rodríguez Picón quería incluir una imagen más al misterio de Preciosa Sangre. ¿Alguna idea de cuál puede ser? ¿De cuál podría ser? Ya nos puede sorprender cualquier cosa. No se me ocurre, de verdad. No sé si nuestros espectadores... ¿Qué imagen le podría ¿Qué imagen podría ser? ¿Actual o En el proyecto actual incluiría una imagen más, detrás, al lado del romano que sujeta la cruz. ¿Cuál podría ser? ¿Cirineo? No, Cirineo lo ha descartado. No se me ocurre. O un sayón, o no sé quién más pone esto ahí. Ir pensando, se nos va acabando el tiempo, pero hay un tema que quiero sacar aquí. Hablamos de mucho, pero porque siempre las tertulias dan para hablar de muchas cosas, no solo un tema. Y es que en el pueblo de Aljaraque se está hablando y mucho de la petición popular para que a la Virgen de los Remedios, Alejandro, tú sabes bien esta noticia, para que se la corone. Sí, exactamente. He estado hablando hace un ratito con uno de los miembros de Junta y sí es verdad que en el pueblo pues se está intentando, ¿no?, animar a toda la gente, ya no solo del pueblo de Aljaraque, sino a lo que es la Huelva provincia y Huelva capital, para intentar coronar a María Santísima de los Remedios, que para mi gusto creo que es una devoción que faltó, por ejemplo, en la procesión magna. Creo que debería haber venido también para cumplir la que fue en el 54, si no me equivoco, creo que vino la Virgen de los Remedios. Sí. Y bueno, pues me gustaría eso, pues promocionar que se está moviendo un poquito ese movimiento para intentar coronar canónicamente. No es nada oficial, el obispado ni se ha enterado porque creo que no se ha llevado ni al obispado la noticia. Pero sí bueno, hay un movimiento, sí se está moviendo en el pueblo para que la gente vaya intentando, haciendo un trámite para solicitarle al obispado a la coronación canónica, y yo creo que se la merece. No es la primera hermandad que está sonando últimamente para una coronación. Aquí me lo estáis diciendo sí, bueno, se oye por ahí que el caso, la obra social de las Tres Caídas puede que sea un aliciente. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero bueno, eso sería otro programa, o si queréis lo hablamos hoy. Yo pienso que en Huelva solamente debe haber dos dolorosas coronadas, pero bueno, ya puesto, pues ya que matar, ¿no? Pero yo creo que la obra social no debería ser el único motivo de coronación de una imagen, que me perdonen los hermanos Tres Caídas. Y no sé si se ocurre alguna más. No quiero dejar escapar la ocasión para volver, lo hicimos la semana pasada, pero para volver a destacar lo bonito del proyecto del Patio del Amor. Qué proyecto tan bonito, que ya hemos visto cómo se izaba la bandera, cómo se inauguraba, y desde aquí hay que felicitar a la Hermandad de las Tres Caídas y a la Asociación del Patio del Amor por ese proyecto tan bonito para los niños que estén en el hospital. Y cómo se ha involucrado todo el mundo y todos los colegios, todos los niños, sobre todo cómo han involucrado a los niños, porque ha sido un proyecto de tú a tú, que es lo que yo veo. Y yo estoy totalmente, no opino igual que él. Yo sí pienso que la Virgen del Amor se tiene que coronar, porque para mí es una de las obras sociales más bonitas que se han hecho en Huelva. Lo decía Manuel Jesús Rodríguez Redondo, gran amigo también de esta casa, en su exaltación a la Virgen del Amor, terminaba de esa forma, una petición muy bonita que realizaba. Y se nos va acabando el tiempo, me temo. No vamos a poder seguir hablando de todos estos temas, pero desde luego noviembre venía también cargado de cositas, ¿eh? Alejandro Olivares, nos vemos próximamente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti otra vez por contar conmigo. Eva Gallardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Aquí estaremos cuando tú lo necesites. Enrique Sánchez, la semana que viene nos veremos con más noticias que contar. Eso espero, si Dios quiere. Claro que sí. Y Sergio Walsh, muchas gracias por haber venido a La Rebujina y mucha suerte con esta asociación de la Virgen de la Antigua. Muchas gracias a ustedes. En la Solear está vuestra casa. Muchas gracias. Y nosotros les agradecemos también a ustedes el que continúen pues viendo nuestro programa, nuestras redes sociales. Ya saben que la Huelva Cofrade sigue con muchas noticias, cada día hay muchas cosas nuevas que contar y ya lo saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en La Rebujina y aquí en Teleonuba. Muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene aquí en La Rebujina.